mi pasarela, gata vanidosa. Si lo tuyo es modelar, ven te invito a mi pasarela, gata vanidosa. La discoteca 2. Pa' que te lo vacile, charlatán. El Dalmatian, a lo mexicano. Dalmata, Memo, Nel, Flow, Marioso, Elliot, Flow, Music. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen que lo que viene es pa' que le den duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar duro. Todos los weekends ella sale a vacilar duro. Mi gata no para de janguear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, Le encanta la gasolina. dame más gasolina, Ella le gusta la gasolina. dame más gasolina, Le encanta la gasolina. dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se acicala hasta pa' la esquina, luce también que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, anda en carro, motora y limusina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina, ella le gusta la gasolina, Dame más gasolina, le encanta la gasolina. dame más gasolina, Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, le encanta la gasolina. dame más Aquí yo somos los mejores, no te me ajores. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va para las gatas de estos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen que lo que viene es pa' que le den duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar duro. Todos los weekends ella sale a vacilar duro. Mi gata no para de janguear porque ella le gusta la gasolina. dame más gasolina, Le encanta la gasolina. dame más gasolina, Ella le gusta la gasolina. dame más gasolina, Le encanta la gasolina. dame más gasolina. Hey, soy yo Yandel, el de la aventura de aquella noche, lo sabes bien. Que aunque lo niegue, tú me conoces. Acércate, acuérdate del hombre que te hizo suspirar, te hizo reír, te hizo llorar y te puso a bellaquear. Yo sé que más de 1 millón de personas escucharon a Henry, Daddy Yankee con Tommy Guerra. Pero esta es sangre nueva, indestructible. Vamos a romper la disco, la gata suelta bailando, sudando la peo. No hay miedo, yo me activa el perreo, pa' aceptar el sajeo. A romper la disco, la gata suelta bailando, sudando la peo. No hay miedo, yo me activa el perreo, pa' aceptar el sajeo. Rompe, rompela, abre, abre, arriba, arriba. Sé que quieres pelearme,
desespero. Quisiera sentir tu cuerpo. Ese momento de venir a mí, no pierdas más tiempo. ¡Ey, frontúa! En la mano un vaso, en el pelo un lazo. Maquillando su tequila, nunca pierde el paso. Jamás he perdido un caso. Dame un abrazo, arúñame la abrazo. Acaba, préndete como lava. Y sin pensarlo, ser mi esclava. Dame un besito con baba, que sepa guayaba. Ella no frega ni lava, pero bailando en la brava. Oye, chilide. Tienes un cuerpo mental, con todo hombre desearía tocar. Sexy movimiento, y tu perfume combina con el viento. Qué rico huele, me desespero. Quisiera sentir tu cuerpo. Ese momento de venir a mí, no pierdas más tiempo. No es necesario decir que nosotros nacimos con talento. Ellos nacieron con talento para imitar. Por eso se define quiénes son los líderes y quiénes son los seguidores. Llegaron los líderes. Víctor Nazi, Nesti, Marioso, W, el sobreviviente. ¡Yandel! Sin duda alguna, los extraterrestres musicales. Oye, baby, veía como siempre, Bahía Azul, Amada Brasilia. No llores por él. Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar. Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar. Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar. A recordação vai estar como ela onde foi. A recordação vai estar para sempre onde foi. Dança sol e mar, guardar no olhar, o amor vais querer encontrar. Amando estaré a lembrar que este amor por un día, un instante foi. Só que São Paulo, el noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarme de tu sirena que dice que está tomando el sol. Un puerto de vida, gritos, samba y calor. Vinera, venea, una cintura prendida en candela. Vinera, venea, no se cansa. Vinera, venea, ando así. Vinera, venea, rock about. Él le habla solo. Pablo. Ey, shh. ¿A qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Se la pasa, claro que boludo. No, déjate joder. Super Saiyajin. Super fan. Con razón, algunas veces él lo venía. ¿Por qué? Estaba salvando al mundo. Con razón. Super Sancho. ¿Qué te pasa, cerdo? Ahora entiendo por qué él camina tan rápido. Cierto. Ahora todo tiene sentido. ¿Qué te
pasa, cerdo? Con ¿Qué te ustedes, pasa, cerdo? el superhéroe de Trinidad. Super rubio yo. Ahí gira, ahí gira. La mirada Christopher Reeve, En la mirada, Cristian, ¿y lo que la mirada José I en todo caso. Con ustedes, súper mantenido. Ese soy yo, boludo. Ah, eso desde la mañana que quería hacer. Ya Gran está. puta, boludo. Ya soy feliz. Fiu fiu del día. Ay, ay, ay. Mamita. No, ya te digo. Ya Con vino el razón. frío. Uy. Ay, que- Ponte tampoco los lentes. Hija, y a ella no le parece, boludo. O sea, ya no Boludo. sos, ¿entendés? ¿Viste? O sea, Clark Kent, Kal-El. Clark Kent, Kal-El. No saben ni quién es Kal-El. Claro, el hombre de Superman. Churri, no saben quién es Kal-El. ¿Y por qué? Porque existe una dualidad muy, muy interesante entre Kal-El, Yolel Obvio, y también... Will, Hola, ¿viste? Churri. Muy, Ok. Déjate sorda, Silvia. pero muy. Yo no hablo, yo grito. Now. ¡Epa! ¿Qué pasa? Marihuana only. Tranquilízate que hijo de puta. Es muy bueno ese audio. Es muy bueno. ¿Podemos traer ahí? ¡Epa! ¿Qué pasa? Marihuana only. Tranquilízate que hijo de puta. Yo creo que algún día le tienen que invitar a ese personaje. ¿Vos ¿Por qué sabés le dice quién es ese marihuana, tipo? Oli? No, y el tipo es... Tiene mucho audio. Él se hizo famoso con... ¿Sabe qué voy a hacer ahora mismo? Voy a tirar sal a una costilla ancha. Voy a tirar en la parrilla y voy a dejar que esté ahí. El vio, Después... ¿Y qué te pasa, cerdo? ¿Hizo él? ¿No? Sí, no. Sí. ¿qué te pasa, cerdo? Sí. Y después el otro... No, es lo para vos también. ese Tranquilízate también que... Porque te voy a aprender un tongazo o un pijazo. Somos muy groseros, pero... Necesitamos a esa persona Sí. acá. Este es su programa. Este es su programa. Y así se hizo famoso. No es lo para vos, pelagato muerto de hambre, seco y décil. ¿Quién? ¿Y cómo se Quiero llama? un amigo. Quiero te que sea pasa? mi amigo él. ¿Cómo se llama el tipo? Vamos. Ni Una onda, idea. Una onda al padrillo. Padrillo republicano. Y ¿eh? entonces la otra el que dice tipo marihuanero asqueroso, muerto de hambre, Sí. no sé, puta muy chido. Ya, cara, matada. Dormilla, doctor, trabajo. Lo amamos. Ay, ay, bueno, qué lindo ¡Bella jugue, día. bella jugue! ¡Bella jugue! ¿Viste? Ya empieza la época que me baño 2 veces a la semana nomás. Kryptonita es el whisky. No, ese es El rayo Superman. del sol. Sí, el rayo del sol. Mi whisky es el rayo del sol. ¿Cuál Yo, sería tu cripto? mi kriptonita es... Va, el trabajo, veo estúpido. Mi La kriptonita... empanada. Rubio Yu es su kriptonita, boludo. Decí Sofi, decí Sofi. Por ahí después se clipea. No me voy a quedar. ¿Cuál sería mi kriptonita? La comida, lo comido. No, ese es rayo del sol. El también. bombero. El gimnasio puede ser. Ah, ese es el que ¿Qué? te mata. Yo odio. El gimnasio es... Ricardo Arjona, ponele. No, pero ese es muy... No, eso me pone pireba ahí. Pero ahora sí que no ¿En puedes serio ni vos te ver, pones boludo. video ahí? No, lo voy a él le escuchar quita la la música de energía Ricardo. escuchar temas de Ricardo Arjona. Ricardo A ver, Arjona. Ari, tema de Ricardo Arjona. Coldplay. Boludo, vos. Vallenato. Vos y que en paz Taylor descanse Swift. el doctor Mime. Taylor Swift. Vos y el doctor Mime le odiaban a Arjona. Arjona. Sí. No puede decir Nosotros vallenato. inventamos con el finado Dr. Mime hashtag Arjona pelotudo. Dios mío. Nosotros somos un programa vallenatero. Pero a Sí, mí pero me, no a mí me me gusta. gusta. More vallenato Intento. pega, José. Intento que me guste. Mira que ya intenté varias Conductor veces. de la Popu dice No que le no le gusta gusta. Pero no me vallenato. gusta. O sea, no, es que odio, pero no me gusta el vallenato. Intenté. ¡Poné, Ari, sobrio, poné, Ari! Intenté ya medio drinkire, pero no me gusta, no lo logro. Intenté que me guste. Ay, Dale, no sé que te sentás ahí. Qué pena, me he cansado de esperar. La cachaga. La cachaca sí. me encanta. Ari, poneme qué No, pena, pero qué pena. este José no puede, Qué no puede, no te pena. voy a escuchar. Eso porque no sabes bailar
Hay que bailar apretadito. Claro, así tipo la bachata, pero versión vallenata. Pero, por ejemplo, las cachacas sí. Ah, en ¿entendés? la cachaca, sí. Ya no te amo son 4 palabras, 4 gotas de veneno que envenenan mi alma y mi Qué corazón. hermoso, boludo. Qué Boludo. hermoso. Ese es lindo. Ya no te amo, ring, ping, ping. Son 4 palabras. Eso ring, es ping, ping. Guardián del Amor. Cuatro Y los pirú así tipo, hombre, Fuerte, sexo, fuerte. Y Ay, estaba te equivocas. remixado. Estaba remixado. Hombre. aquel. ¡Ah, Mr. Chivo, papá! Qué Un gran buen amor tema. no se puede acabar con un simple adiós, carajo. Tiene que haber una ausencia total en tu corazón. Así te dice Mr. Chivo para vos. Infeliz que le dejaste. Dale gas, Benjamín. Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós. Tiene que haber una ausencia total en el corazón. Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós. Tiene que haber una ausencia total en el corazón. Quería amor con desesperación. ¿Qué te pasa, cerdo? Y ella por fin un día lo aceptó. Qué pena que le enseñó la Ñara, pobre. Después, retro, sí o sí el tiempo. Esa es música de Calecita. En tu pelo tengo yo, de estable. Y ese que dice, esa música que es chiquitito, todo es chiquitito. Una casita chiquitita. Todo es chiquitito, esa música amo yo. tema. Sí. No, esas cachacas de antes, Ese es. miércoles. Sí. De tabuza, ¿cómo estira ya, boludo? Martes recién. Ay, Pero hoy es encima- martes con olor a miércoles ya. Martes, encima viernes feriado para la gente que no trabaja. Día trabajo. Tu pelo tengo yo. Ay, Este es Lalo. este es el Lalo, grupo El Tiempo. Sí. Bien noventoso. Y ahí dice. En tu pelo tengo yo. hijo de puta, de boludo. Acá ya haciendo el wiki. Acá ya haciendo el wiki. O si no, el. ¿Sabe qué? El Napoleón, Tenés papá. que tomar Yo acá ya caña. haciendo el chongo que te dice, dale, mi muñeca, dale, mi vida. Dale. Boludo. Estos Y son mis ahí temas. Baila. Viejito. No, pero así es en la discoteca. Sí. Cuando suena esto ya viene el chongo Kaure, pues, y te habla, dale. mi Trinidad vida. Tropic Club. Ay, ¿vos te llegaste a ir? Pobre. Yo me fui Yo también. también. Me fui a Tropic Club, después había otro más iba a parar que era el gallo tuerto. No, déjate joder, boludo. Qué marginal, frente boludo. a Ona. El gallo tuerto. Nunca Ese te era crearon muy de problemas. mala muerte. Nunca vos. te crearon así problemas. Alguien te desafió o algo así por ahí. Más malo que me retó una vez porque me fui a Tropic. Pero Tropi antes era de la gran flauta de Sí. los 90 ahorita. Después estaban Sí. los iba a parar de Trinidad, era seccional 1. Después la sub-7, que es subseccional número 7 cerca de casa. Ampande. Ampande, gallo tuerto. Y después había otro que era el gran chaparral. Ay, puta. Qué Era nombre, Y no, ese que ya, estaba boludo. frente al botánico que antes era de boxeo y después fue El discoteca. Palacio Tropical. El gran Sí, chaparral, el gran chaparral, déjate había de uno ahí, joder. donde es ahora Inenjin. Ah, mira un poco. Inenjin, ahí era el gran chaparral. Mala muerte. Ah, y esto también sí, retrotón. Pero lastimosamente no lo logro con el vallenato. Quiero que me guste. Quiero, ¿viste? Ese que quiero, tipo, es tipo la milanesa de mondongo. Ay, ¿verdad? Quiero que me guste. Dale otra oportunidad. ¿Qué puede ser? O ¿sabes qué? Por ejemplo, no me gusta a mí el surubí. ¿A vos no te gusta la No, milanesa date a la mondongo? puta, El boludo. surubí no me gusta. No. Yo te como dorado, te como pacú. Quiero que me guste el surubí, una milanesa de surubí, una cazuela de surubí, no lo logro. No puede ser, boludo. Vos que sos cocinero. A mí, por ejemplo, me gusta la milanesa de surubí nomás también. Sí. Cazuela te como, pero no es así. Ahora el que te voy a comer uno entero es el pacú a la parrilla. Ah, a mí me gusta todo tipo de pescado. La tilapia lo que es. No es tilapia, pero tilapia es sin sabor. Y por eso. Le pones nomás, No, pero legalmente. Atendete, Y José. huesito no tiene A la ver. tilapia, boludo. Corvina shururu. El moyajú. Milanesa de raya. Corvina milanesa de raya. shururu. Shururu, sí. Sí, señor, allá del río Tebicuarú, de Villa Ay, Florida. de Villa Florida, Villa Oliva también. Riquísimo, un carajo de peces ya no hay. Los únicos lugares donde se encuentra corvina es... Corvina, salta la corvina ahí.
Sí, Segundo, cortina a ver, lo que yo estoy ahora. ¿Cuándo se cobra? Cortina, José, estamos. José, vos que sos cocinero, ¿verdad que la comida sabe diferente cuando se hace así con leña y cuando se hace así en... Totalmente. La Es leña muy le da el diferente. ahumadito ahí. Perreo, Eso para- guiso y eso perreo es... para- Oye, Que y arroz viene con el leña. frío, tenemos que hacer el guiso. Guiso popó, guiso arroz. guiso arao. Guiso arroz en el disco. Después de todo, cuando venga el frescale. No, no es pio guiso pupú. Guiso popó para mí que es el que ¿Guiso es popó? soposo. El guiso popó es el que hierve el guiso. Por el zambay se No, compañero. vos sabés que yo siempre dije guiso pupú. No, guiso popó. Guiso popó. Acá están a full los ¿Qué dicen los yuteños. yuteños? José, el tema de Naila es estira, dice Pero, allá la señora. no, ¿Qué ese pasó? también no. Ese es mi ¿Y kriptonita. por qué me abandonas? Ese me conoce de farraina porque yo prohibí Naila. Sí. ¿Por qué, peor? Sí, porque no me gusta. Rickster Dictador. dice la kriptonita de Supermandy o el mondongo, el vallenato. Sí. No sabes lo que te perdés, dice Yo, Pedro. yo no sabré la tabla del 7, pero ahí Cheto, la de no, memoria. Guácala. Momento. El rockero más cachaquero. Lo más rico no te gusta, Josecito, de no sabes lo que te perdés, Ese dice es Pedriño, ¿verdad? Pedriño. Sí, Igual que la conozco yo marinera de puerta. mortadela, dice Domingo, canta en tu frente, tengo yo, hey. En tu frente tengo yo. En tu frente, perdón. Cachaca, dice Domingo no puede con esa música en tu pelo, tengo yo, dice. Damián. Diego, dice el rockero más cachaquero, José. Sí. Euge, dice el Yo- número de WhatsApp, pueden Yo, pasar. Domingo, a vos te voy a llevar para que te hagan injerto. Epa. ¿Qué? Y después vamos a ver cómo se burlan de vos la gente. Injerto. ¿De qué pico? ¿De pelo? Cabello. ¿Sabes de ¿Por qué dónde se van a sacan? burlar? Decís? No, ¿de Y dónde se burlan con él porque tienen Porque es su agua. pelado. ¿De dónde, Sí. ¿De dónde se sacan? Y depende, vos No, querés no, lacio, taparle la si vos boca querés a los- tener, a vos los- tenés pelo lacio. Sí. Y si es de ahí, te sacan acá de la espalda. Y si querés enrulado del culo. Diga. No le hagas caso, mentira. Mentira, de acá Hola. de abajo saca. Cualquiera le No, pero no, tira pero gordo. lo capaz ahí de mi Pelo barba. enrulado, no sí, sé. si vos querés afro, te quitan ahí del culo. No. ¿Qué dice? ¿Estás mateando? Bueno, imagínate ahí tu pelo así duro, largo. Sí, acá se hizo, Mai era que se hizo, Mai Silvero. ¿En Sí, Mai Silvero se hizo. Y también Pipo Dios. Mira, yo me tengo que hacer. Y Yo muchos apunto famosos a se hicieron hacérmela. ya. Mira, a mi frente. Vos nunca te hiciste eso. Yo no ahí está, gordo. Pero Pero esto truquea con su rulito, pues yo tas, Yo le si me pone- hago, voy a pagar porque no quiero que sea canje y que te graben y todo el mundo vea. Pues, Ah, el proceso. Vos sabés que yo me quería hacer acá. Ah, qué pico. Y porque mi frente pues es muy No, grande. es Y como- yo quería hacerme así acá porque, ¿viste? Para que mi pelo no empiece en la mitad de mi cabeza como ahora. Pero y después no sabes cómo te va a quedar. No, y había sido, vos tenés que ponerte los pelitos y después tenés que vivir tu vida, ¿entendés? Y yo pico iba a vivir con una especie de chuchu acá arriba. Había ¿entendés? O sea, una- tipo- Un dólar cada pelito. un dólar. Ronaldo Fenómeno, peor. No voy a decir el nombre de la señorita en cuestión, señora. Pero había una modelo allá por los 2000 Ajá. que cuando eso no había injerto de pelo, de 2003. Y su cirujano experimentó por ella y como era, tenía frente grande también supuestamente, según ella, le cortó y... Sí, bueno, eso también se hace. Pero yo no quería pues algo muy invasivo. y levantaba acá y así tenía Frankenstein. Tú sabes que yo una vez pasé pelada en el colectivo por eso, güey. Pelada. No, pero en serio, ¿sabes? Con una señora que se subió, ¿verdad? Ah, Y estaba lleno el colectivo. Yo estaba sentado y la señora se subió y la señora tenía así pelo, pero se notaba que por parte así no tenía su pelo. Y yo dije, esta señora está enferma, dije, ¿verdad? ¿A quién puta se llama? No le doy el número extraño nada, no entendés. Contesta, José. 800 veces. No, ese cobrador, gordo. Ni que nada. hola. No voy a atender. Hola, amor, bate copa. Porque hay un número que me está llamando ya así todos los días, me llama y Te 3 pagamos veces ya la la atendí. descuenta. No, 3 veces la atendí y se escucha así tipo un ruido, así que alguien está pero no me habla. ¿Sabes de dónde es ese? Baja el True Caller, esa ¿Sabe? aplicación que bloquea todito. Tacumbú. ya ¿Sabe le- de dónde es? Le Tacumbú bloqueé ese, ella y me capaz. volvió a llamar otra vez de otro. Y Tacumbú es, de amigo. otro número. Cuidado Bueno, con eso. voy a seguir con la historia. Viste que estaba sentada y se subió la señora y yo dije, esta señora está enferma. Dije, algo tiene, dije, porque no tenía, un chiquito no tenía en su pelo así. Y yo creí que se hacía quimio o algo así, ¿verdad? Y yo dije, señora, le dije así al señor, le dije, señora, vení a sentarte, le dije que de aquellas. Y me dijo la señora,
No, gracias, gracias. Yo ahora nomás me voy a bajar a mi trabajo, dijo la señora. Y yo me quedé así. Y dije, no puede ser algo normal. Después le dije, señora, vos no te vas en el hospital. Le dije, no sé por qué asumí que se va al hospital. O no te va al hospital o algo. No, vení si qué. Le dije, y ahora yo pesado quería que se siente. Y la señora, no, gracias muchacho, gracias. Y me retó. Me retó porque le ofrecí el asiento. Y Pero no vos le obligaste a que se pesado. siente, man. Vos le estabas obligando, ya no Le era una... obligaba. Sí. Pero, boludo, me preocupaba demasiado porque era demasiado raro. Nunca vi una chica así. Dios Quiere ver a mío. Domingo ahí. Y le ve a la chica. Pico coa, dije yo. Me extrañó, Y le mira fijamente. No le miré en mucho tiempo, un ratito. no le Señora, vení, sentate. Sentate. Señora. ¡Sentate, carajo! Pesa. Qué pesado. Pero en serio tenía Señora, miedo nunca que vi se a alguien así caiga. con el cabello como vos, vení, sentate. Eres Vos estás Yunder, enferma. En serio yo tenía miedo de que se caiga, café. Yo decía, esta señora se va a caer enseguida. Dije. Atención, aviso parroquial importante. ¿Qué pasó? A través del WhatsApp. 0984-499-125. Carloncho, tenemos sorteo de Belcán y ¡Carloncho! Belcat. ¡Tenemos sorteo, sí, señor! Sorteo de Belcán y Belcat, los perros. ¿Qué Así que tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos el pack. Mascotas que le parecen a su dueño. Ah, O sea, foto con su perro. Videíto con su perro viendo el programa. Ahora mismo con su gato también puede ser. Igual, con su gato o perro. ¿Qué tal? Porque hay Belcán y Belcat. No me vaya a enviar tortuga porque no hay Bel Tortu, ¿ok? Tranquilízate. Todavía. Todavía no hay Bel Loro, ¿ok? Ya está. ¡Ey! Ah, hablando de eso. Estábamos viendo y vamos a hacerle su hábitat nuevo a Dylan. Todo ese cuadrado de la casa va a ser. Al Para final, que pueda la verdad volar. que le iba a mandar. Y no sé sí, qué pero puta. nos dijeron que él pues ya tiene casi 20 años. Y eso es lo que yo te dije. Y ¿Cómo va a salir de su casa? nos explicaron que después ya de 15 años el loro puede entrar en depresión porque ya le tiene a su humano que le da de comer. Y ahí va a entrar en depresión. El loro pues tiene el loro, atendé, esto es lo que nos contaron. El loro tiene una pareja en toda su vida. Sí. Y después se muere su pareja y él ya muere de depresión. No vaya a hablar de Kika. Eso es boludo. cierto. Vos sabés que... ¿Qué le pasó a Kika? Se murió, boludo. ¿Vos cuántos años tenés, Kike? Le hicieron ahí un caldito en el mercado 4. ¿Vos cuántos años tenés? Ahí no se come todo. ¿Vos cuántos años tenés, Kike? 50. 50 años. Y si te quedan 20 años Ya, más. mañana me puse. No, pensé a la- que era más joven. no, hasta No, los no. 75, 80 años. Entonces vos sos tu yajaku y ya nada. Ahí se muerto de tembo. Pobre Quique, boludo. ¿Qué No le- vaya a hablar de Kika, boludo. Kika ahora es mi esposa, boludo. Bueno, yo quiero contar, hablando de animales, ¿verdad? Vino, yo no sé qué ustedes me pueden decir que este pájaro, bebé. Me mira kirikiri o tahuatoputa. Es un pájaro así gigante que viene en mi balcón, se posa, boludo, y a mí me da un cagazo de mi canichita. No le Ah, que le va, lleve. oye, Que madre. le lleve. Grande, pero El pájaro. Ah. ¿Esto qué Grande tahuató? es, boludo. Guato. ¡Mira, Guazú! Ese que lleva los No, pollitos. ey. El que lleva Ese que lleva los pollito. pollitos, güey. Pero vos decís que Pero le va a no le llevar, va a pues, él no llevar. le va a llevar a mi perrita, No, ¿verdad? ¿cuántos kilos pesa tu perrito? Y o ha sea, de tipo tener- grande ya. no. 3. Chiquitita es. 3 kilos. No, más, tiene 6 No, no le va a llevar ni en pedo. No le va a llevar, No. ¿verdad? Eso lleva A ver, Sí, pollo. pollito y eso lo A ver, Kike, vos decime. ¿Eh? Hembra, bebé. Pensá, vos tenés que tener una pareja nomás. Ya fuiste ya con Ya Kika. murió. Pero la es Kika. bello este pájaro. Y tiene así como marrón la parte de los extremos de su ala. Es más marrón que el resto de su cuerpo. Y viene y se pase para mi basurero, mi balcón, boludo. Y mira, sin miedo me da. Y el tahuatopio es el que hace... ¿Verdad? Ese es el tahuato. Hay uno, Hay pero uno que hay un hace pájaro así. que hace... Sí, hay uno que hace. Sí. Hay uno que hace así. Después Creo que- charata. Pita, güey. El Teru. Y él iba para acá, él iba para acá, ¿Eh? él iba para acá. Porque lo que Pero está- vos él decís iba nomás, para acá. Sí, ese- No, Sonido onomatopéyico. no vaya a escucha, tirar. Silvi, para tranquilidad de Silvi. A Dice, ver. el gavilán pollero. Gavilán pollero. Gavilán pollero es.
Rupornis también se le conoce. Gavilán. Es un ave rapaz pequeña que se alimenta principalmente de insectos pequeños, mamíferos, reptiles y aves pequeñas, dice. ¿Lleva perritos? Le preguntamos. Y dice, debido a su tamaño pequeño, aproximadamente 35 centímetros de longitud, menos de 300 gramos de peso, es muy poco probable que un gavilán pollero case o se lleve a un cachorro de perro. Y nos dice ahí, y si Ok, me traes... gracias, gracias, yo ¿Y él? te doy Tenía el miedo yo. gallinero. Ah, no, pero vos sos súper gracioso, amigo. Pero el gavilán pollero, yo conocía que yo robaba pollo nomás, tipo... Pollero por lo Y sí, el gallo Claudio, le quería llevar el gavilán pollero al gallo Claudio. El gallo. ¿No conocen Claudio. el gallo Claudio? Oye, chico. Claro que sí. ¿Qué es lo que te pasa? Cartoon Network. Soy el gavilán pollero. Y llevaré y haré un rico consomé. Y el gavilán pollero así, mi nomás era el gallo Claudio 7. ¿Te acuerdas del gavilán Puta, pollero? Seguro usted. Bueno, entonces, de otra clase de pájaro lo que hay que tener miedo entonces. El Guaguazú. El guraguazú. Decí un poco ya sé vuelar, José. ¡Ya sé vuelar! Que se iba al Querida, vos. Qué hijo de puta, Leandro. ¿De dónde consigo esa bandera de Superman? Y anda- Bueno, tengo mensajitos de Twitch también, A ver. chicos. Pedro dice, buen día, martes 62 de abril, dice Jacob Brab, Garcanet, hey, que no sé qué significa. Ah, Y caramba, y te salva, dice Loro Falopero. Loro Falopero, facho hijo de puta, vos, negro tembo, que tembo, este Ariel y su audio, dice. Buen día. ¿Qué tal, puerquesa? Hola, puerquesa. Se ha detectado un boliviano. ¿Vos estás en tu casa, gordo a bebo? Pregunta. Ese- por la ropa que traes. y sí, es pijama. Superman no cacabe. Pijama, solamente está limpio. Sí o sí, tu gato se acuesta sobre este. No, así es la tela. Ah, No es que tiene todo ¿En pelito. serio? Esa es su forma de ser. digan. Esa es la tela. Tiene todo blanquito. Desde farra tengo esta remera. De gordo a bebo, Gordo a bebo, sacame una selfie, hey. Qué rico mate hoy, Coldplay, es su kriptonita. No, Coldplay sí. Pero compraron una pantalla gigante para que entres, imbécil. Hey. Entra un vinacle esta noche. No, ya de una. Ese Ayer no. tonito es de claro, buen día, dice Francisco Ascurra. Esta es la primera vez que está escribiendo, Francisco Ascurra. Bienvenido, Francisco. Francisco. Para Francis. Che, yo quiero Bienvenida a mi saber, comunidad. chicos, las repercusiones del video de ayer. ¿Cuál Cae. era? Allá el joven de los estiramientos, ¿verdad? Que con Elías estuvieron Ah. protagonizando un video viral. Me odia. Te odia, ¿verdad? Me odia. Pedirle, A ver, un poco. pedirle disculpa Pido ahora. disculpas, chico. ¿Dónde está? Y encima que Acá. ni siquiera alzaron. Había poses donde yo tipo re me acercaba a él. Cuatro. Te Mira cuidaron, te cuidaron. Qué página los perros. 4.188 veces compartido. Dios mío. Qué jeropa, Mira, boludo. él es viral, Gordy. Él hay que pedirle autógrafo. Chipazo viral. Quédate como el otaku pajero. Y ahora tengo que admitir que, si bien yo acepté la colaboración, ayudó, pero el culo de Ainara vende solo. Así es que. No, y claro, es que siempre va a vender más esto. En TikTok no te permiten. ¿Qué? Positivo. Ah, y acá todos los comentarios, hija de Mucho mil. culo, mucho culo. Pero No, no trozaron, ¿verdad? No, 296.000 visualizaciones. 296.000 visualizaciones. Acá- Siempre que hay acá- culo no hay troces, ¿se dan cuenta? Acá dice uno, ¿qué necesidad había? ¿Qué necesidad? Positivo. Ah, Nati. Lo único que vende en este país. ¿Cuál pico es la necesidad con semejante cuerpazo usar otra vez un pantalón con relleno? Dice, tenía relleno ahí. No. 8 AM dice un comentario. No pensé pasar por esto hey, en su mente. Cuando tenga hijo y esposo, ¿qué le dirá? Me Dios. gané la vida con... No. Me rompí el Positivo. Tan Valle dice. Eso sí, somos Contenido de Eso- calidad. eso Bueno, sí. porque es lo que la gente se estresa, por eso sí al final van a decir, sí, fue una etapa de mi vida que ya superé, que ahora estoy en otra cosa. Ese. No hay que arrepentirse. Con esa profe me gustaría aprender de todo. Aguante, Fabio Sí y o sí bonita. busca sponsor. Sí. Chipa Estigarribia, @ Chipa Estigarribia lo suponía y banderita de LGBT. Vine solo a leer los comentarios de las demás mujeres, sus halagos. Qué programa productivo, dice Sí. Vicky Ro. Mike Centurión, este ha de ser un éxito con las mujeres. Es la lumbar, no el lumbar. Positivo. Programa El productivo. único que se preocupó por cómo se escribe Lumbar.
El peluche ese, cuando dice hija de puja, jaja, representa todo lo que vieron de este video. El peluche ese. Peluche de tu hermana, hijo de puta. Soy un loro y con orgullo. ¿Y Ahí qué? está, mira. Mira lo que es. ¿Por qué No, tiene que no, ser no, todo no. tan valle? Preguntan. Eso sí. No te... Programa de mierda. Vamos Paraguay, no mañamen. Hay cuebollo. Los muchachos en que gimnasio le da para mirarla. Sí o sí. Chipa tigarrilla, ja, hey, chipa. Que Dale, José, contá. que José esté ahí se entiende, pero vos, Elías, sí. Ese bola. Mira, pero eso que ella hace, por ejemplo, yo no voy a saber hacer. ¿De Ni qué? nunca. Ay, el día aprovechando. Ay, basta. Recordemos que no, pero por mí nadie dijo nada, por Ainara nomás el tema. Ya fijo este bloque. Lunes, o sea, todos los lunes este bloque de Ainara, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hace? Estiramiento. Tiramiento. Enseñando estiramiento, ¿Cómo es lo que hace? Estirando la semana. tirando la semana. Estirando la semana. Te da otro Estirando bloque. el lunes se va a El llamar. lunes viene Don Chivo, paz. Don Chivo. Qué loco. No le querés a Don Chivo. Don Chivo con la seca y todo le quiere dar, boludo. No me imagino lo que le va a pasar. No, él Una no tiene postre a él, capacidad. boludo. Él no pilla que eso. Pero pilla, Creo que ¿verdad? pilla. Tu hermana es ella. Igual. Tu hermana es. Bota de Don Chivo. Don Chivo. Te va de Pero tomar. gracias a eso también yo paso, no vaya a ir hierba, que galletita, yo traigo nomás. Que Rodrigo José, saludame ya que Silvia ni bola desde España. Dice, ¿Qué saludame. tal? Porque esa... Gori, no me dejan leer acá. Léelo, en léelo, un léelo, momento. Saludos para Rodrigo. Saludos SDE, dice que repita más Ainara, dice Pedrito. Hay que ir a hacer el programa de CDE. Qué gusto. Dale, dupla. O Pero de verdad, encarnación. surge CDE, boludo, en la playa. Encarnación. Vamos. Ahí frente al lago. TikTok es, es para Pliqui nomás, dice, por eso tiene demasiadas restricciones, dice Seba, ¿cierto? Excelente, Ainara, ayer yo la ayudo, dice, acá es el único programa sin filtro. Pero Lulax tampoco tiene filtro, ¿o sí? No tiene. Esto tampoco. es popular. La puta. Popular, pero ¿qué trata? Lee por el diario. Uy. ¡Ey! Tranquilo, amor. Tranquilo, peluche. Domingo no tiene un pelo de tonto, dice acá. No tengo un peso, no quiero trabajar. Están llegando los mensajes. Tenemos los regalitos para Belcan y Belcat. A ver, por el WhatsApp con la mascota, perro o gato. Nueva versión de Caballero del Zodíaco, Quique ¿Qué de Fénix. cameo está yoga, boludo? No, ese fue Iki, estúpido. Quique. Iki. Mira, po. Quique Fénix. Bien. Quique Fénix. Está bueno. Está buenísimo. Está muy bueno. Otro. Mira, qué lindo ese pastor, como el ladrador, el niño de la casa. Ay, mira, no le puro parece. corazón, ¿Le mestizo con parece labrador. a su dueño le parece? Ambeña. Otro. ¡Ah! Esperando el balanceado de Belcan para el desayuno de Negrito. Se parece y le dan. Le Le parece. Se parece. Y este. Mira los ojos, boludo. Boludo, tiene el mismo peinado. El peinado, la ¿Qué mirada. parece? Otro. A ver. Siempre veo el programa Son ídolos totales de Cecilio de Caguazú. Gracias, Cecilio. Manda tu foto de tu perro, Cecilio. Manda la foto. No. Saludos de Encarnación, dice Dai. Hola, Dai. Bien, están participando, pero tienen que ser foto con su mascota. Y si se le parece mejor, así como Negrito. ¿Qué le parece? Tiene que ser parecido. ¿Sabes? Tiene que ser parecido. Bueno, a ver. Por ¿Qué el vamos? ya todo, bro. Se cae todo. ¿Ay? Llegó el fresquito. Hoy amanecimos con 10 grados, papá. ¿Qué tal el frío con Lula Suprema? ¿No? Vos sabés, Lindo vos está sabés que esa. Purete legalmente, o sea, yo creo que sentimos demasiado este frío porque llegó así de repente nomás. Sí, ayer no. Pero Hace da con gusto fresquete, vestirse, después porque con vamos a baño tener frío a las 7 de la mañana y ahora ya hace calor, Gori. Ahora, Difícil está vestirse. ¿ahora cuántos grados ya tenemos? Ahora, Ahora o sea, tenemos yo creo que 17 20 grados, sí, no, está bien, ¿no? Sí, pero te desabrigas todo, pues. Ese. Y ahí te enfermas. Vamos. Mañana vamos a Señora. decir con 15 y así. Pero Lo que nos da gusto es hacer el número 2. Y de la tapa está fría. De Cori. Y el delita ven ahí un ratito más y baja una partecita nomás. No hay que te sacar toda la ropa. Porque hace mucho frío. El delicioso dice que un ratito. ¿cómo? nomás.
Vean tampoco. El delicioso con el frío es lo máximo. No, Edredón. No, pero ahí nomás le baja un chiquitito, no es que se saca todo. Pero hay que bañarse. Eso sí. Ve, si ella Juana. Ella Ya, Juana. Juana, Chupá, ahí es lo que ¿quién nos da va a ver? gusto. Porque puede haber... Pero duchita caliente, salí, vapor. Tu ducha Lorenzetti ya chispea. Oca pupa. Oca, pupá. Boludo, ese es lo que yo, mi sueño es un termocalefón. Cúmplame a mi sueño, dale. Aguante Lorenzetti, Comprame carajo. termocalefón, decirle a O sea, Dieguito. que yo le dije, no, pero yo le dije a la dueña del edificio donde yo estoy, le dije, ¿cómo vamos a hacer? Tipo, yo voy a pagar, le dije, pero yo quiero el termocalefón. Me dijo, Sí. no, ese pues hay que romper todo para hacer la conexión, no sé. Te puta. jodió grande. Y me cagó, yo ahora así con Lorenzetti vivo, boludo. No, y la Lorenzetti, mentira. ¿En Ese cosa se serio? pone nomás. ¿Ah? Afuera se pone. O en la parte del lavado. Detrás de tu cosa. Y ahí le haces dos boquetitos, entran los tubos, ya está. ¿Y por qué no Ah, compras? ¿y por qué no quiere nomás que rompa su pared, Sí. verdad? Qué emborro. ¿Por qué no compras y te instalamos? ¿Eh? ¿Por qué no compras nomás y te instalamos tu termocalefón? ¿Vos haces eso? Cuidado. Ah, sí. Así mismo le digo a Fabi con su pato. El pasto de Fabi hasta ahora no creció. Mentira. mentira. Parece plantación de soja después de la cosecha. Che, pero esa ducha Cañaverales. eléctrica Cañaverales. iguales, ¿verdad? ¿Cómo se instala el termocalefón? Capé. Yo. No, en serio. Yo te puedo instalar si quieres, Capé. ¿Cómo? Yo quiero domingo el mío, mi ducha. ¿Cómo ¿Va a poder? ¿Qué querés? Sí, voy a Mi poner. ducha Yo te traigo eléctrica. el termocalefón. ¿Y cómo es el proceso de instalación? Bueno, ¿querés que te explique? Primeramente, luego ese tiene que tener un soporte, luego Capé. Hacia afuera. Se compra, generalmente trae los soportes, o si no, vos le compras aparte nomás de la O sea, no ferretería. puede estar en el baño mismo. No, como Tiene que estar afuera. Afuera sí o sí tiene que poner ese. Ese no se coloca dentro del baño. Yo nunca he visto, o sea, yo nunca he visto que se coloque No, dentro no. del baño. Saludos a mi mamá que hace 30 años tiene el termocalefón dentro de su baño. Ah, tiene dentro del baño. Yo, Y sí. yo nunca vi. Porque mi suegro, por ejemplo, también tiene hacia afuera. ¿Cómo se instala el termocalefón? Bueno, se le coloca el soporte, le pones ahí tu... Hace 3 horas que está con el soporte. No, le pones ahí tu tubo, el termocalefón, y le haces pasar nomás así como dijiste por dentro de la pared y conectar por tu ducha. ¿Qué? Y ya expliqué, ya Bueno, lo del ahora, soporte. si vos querés agua caliente también en el lavatorio, es otro pito pura. Y ese ya es otra ¿Qué? conexión. ¿Otro calefón no? No, el mismo, pero otra, tenés que ir. Pero ¿cómo? tenés Ahí seguir tenés tu que romper conexión. pared. Tenés que seguir tu En conexión. tu misma ducha conectada nomás. Y sí, No importa que haya sido ducha eléctrica. y sí. ¿Qué quilombo te Miedo va? me serio? da, porque a mí con mi ¿Cómo dijeron que que hay vas a que instalar? romper. Justo estaba buscando una Claro. electricita para conectar mi Lorenzetti, boludo. Boludo, en serio te digo, o si no, preguntarle a Mica, puedes preguntarle. ¿A qué? ¿Mica Chamorro? A Mica Chamorro. ¿Vos la pusiste? Amiga, vos le instalaste su termocalefón. No, yo ya me fui a hacer trabajo de parte eléctrica y eso, en la casa de la mamá. Pero de no La le Roja. instalaste termocalefón. Va, No, el no. área, domingo. Esperen, que En la quiero casa de la saber mamá de La algo. Roja yo me fui a hacer parte eléctrica unos cuantos. Sí. Sí, pero no le instalaste termocalefón. No, boludo. Séme sincero. Pero parte eléctrica Mírame no un me acuerdo. poco. Nunca instalaste un termocalefón. Sí, ya instalé una vez. ¿En serio digo? Una vez. A la ducha eléctrica le pusiste a esa misma ducha Sí, eléctrica. sí. Inchequeable. De esta, bueno. Bueno, te voy a Esperen, tengo una pregunta. Me voy a ir. Tengo una pregunta. Boludo, me voy a ir. Voy a hacer un video en la casa de este Dale. que va a venir a mostrar José. Quiero saber algo. Ustedes que entienden. Yo ahora tengo Lorenzetti y yo quiero que salga más caliente el agua. Sí. Típico no hay forma de hacer sin termocalefón, comprando otra ducha o no tiene nada que ver eso. Ese de Lorenzetti tiene un Sí. reguladorcito más. Tiene que ser calefón. Calefón. Si querés regular, Calefón, calefón. tengo con yo Lorenzetti. Vos ¿ese sabés con que- calefón o no? No, No, si sé tiene- que- no, calefón. Pero, ¿cómo te vas a Yo instalar tengo tu calefón KPS. por la ducha Lorenzetti? Yo tengo esa ducha KP Lorenzetti la vez pasada y casi me corrió todo. Pero ahora Abrí, tiene abrí. listo Está- ya los así lo que te había Lorenzetti. contratado, Domingo, ¿eh? Espectacular tu referencia. Capé, pero ese cuando funciona. Capé, ese cuando funciona bien. Ese como vos abrí así, ahora y vos querés Mentira. que salga así más caliente y a veces solo así parece que explota todo así dentro. Y eso es lo que a mí me pasa ahora. Por ejemplo, yo cada vez que quiero más caliente el agua ya disminuye ya el chorro. Ese porque se está por Dale quemar. poquito. Ese, por ejemplo, no creo tiene que más se regula presión. con- Si yo quiero que salga bien Ese se caliente, regula no tiene más con presión. así abrir nomás, ¿verdad? Pero no porque es podés usar la tremendo. misma ducha eléctrica. No, yo te digo el de Lorenzetti, ese se regula al abrir nomás.
Sí, si abrí más fuerte, más caliente. Si Sí, abrí sí, despacito, Porque yo frío. abro más fuerte. Al Así es, revés, boludo. no. Tiene punto 1, nomás. 2 y 3. Uno es frío, guau. Después Sí. está En el el medio 2 y es- después está el 3 que ya sale medio hervido, pero vos tenés que bajar el torrente de ¿Vos agua. cuál que usas sale. generalmente? ¿El tibio? Yo uso el 3. Vos tenés calefón, Yo gordo. uso- No, yo no tengo calefón. Yo también uso el 3. Yo tengo ducha eléctrica. ¿Qué No me vayas a mentir. ¿En serio? Te iba a creer nunca. Te juro. Y Ya, yo, vos yo qué es lo que tenés. tengo entonces si tengo. Ya fue, de José. será. Mira, Sofi, que no sabe nada del día. ¿Cómo vio por la Lorenzetti vas a conectar? No se conecta con tu calefón por la... Bueno, Café, está bien. Te voy a decir Está sí nomás y vivo. después cuando me vaya a la casa de Seba te llamo. Hola. Sí, me va a fundir. Hola. Sí, buenos días. ¿Ustedes venden termocalefones, señorita? Sí, sí. Sí. ¿El litra que le estaría interesando? ¿Cómo? Parece la chica de GPS. Tengo una consulta nomás porque yo compré un termocalefón, creo que es de la marca de ustedes, pero mi electricista, el que me va a instalar, me está diciendo que puedo usar la misma ducha eléctrica para el termocalefón. Generalmente no. O sea, hay duchas que son preparadas especialmente para termocalefón. Ah, o sea, no puedo usar la Lorenzetti que tengo, no puedo usar para el termocalefón. Generalmente no. Depende mucho de la marca. Eso sí, generalmente ya tiene que ver con el plomero. Ahora ellos le van a recomendar la mejor opción. Hay duchas que no están preparadas. Ah, ya, porque mi electricista me dijo, no, así nomás, capé, vamos a ponerle nomás por la ducha eléctrica, ese que funciona nomás así, me dijo. Y como le dije, depende mucho de la marca y de la preparación, porque hay de esa marca que sí está No, y preparada como para termocalefón. yo tengo la Lorenzetti común, esa que tiene para 1 y para 2 y tiene un grifo nomás. No, generalmente no. No, esa no se recomienda. Dale, muchas gracias, señorita. Dale, quedo a las órdenes. Hasta luego. Dependiendo de la marca. Y luego dependiendo de la marca. Te va a electrocutar, Silvia. Dios Ahora mío. tengo miedo ya, mío. Bueno, ¿Vos sabés qué? Tipo- Retiro lo dicho, boludo. Bueno. Qué Es puta. tipo, una vez, güey, yo estaba, güey. Y me sobró así un poquito de platita y mi sueño era tener luz solar frente a mi casa. Y compré así, con un 600.000 me quedé casi en la nada, 600.000. Y era poner nomás ahí y un electricista vecino mío, yo, ¿qué me vas a hacer? Y luz solar nomás vos tenés que instalarla, atornillarle y ponerle ahí el panel y ya está. Ya está, déjame yo te voy a hacer, tranquilo. 20.000 cuando te voy a cobrar. 20.000 de goró. Ya llego yo así y ya veo que estaba conectado por la corriente eléctrica. ¿Vos conectaste? Un boca pupeira. Sí, vamos a probar. Mira. Ese juego era luz solar. Ese no se conecta por la corriente eléctrica. Ese el sol le da. ¡Eh! Pero vos le dijiste luego también. Yo le dije, no hace falta conectar nada. Vos le pones nomás el tornillito y quitarle y ahí chupa el sol y ya está. Vos sabés que yo no me quedo otra vez, me puse a llorar ahí con mi Y sí, boludo. ¿Y cuánto gastaste? 600.000. 600.000. Pero y te reventó así tu. Reventó todo, ya no se pudo. Pero José, todo. vos sueñas botado y cómo pico te va a decir 20.000 y le diste vos para que te instale. ¿Y qué tiene que ser, ñemo, todo? Y como pico alguien te va. Alguien que te dice, tráeme un 20 y te voy a instalar algo. ¿Cómo Y pico luego porque le vas a creer? era atornillar nomás por el palo. No tenía que conectar. Pero nadie. ¿Y ¿Vos por le vas qué a vos no cobrar a la necesitas? gente 700.000 y vas a conectar un calefón por una ducha ¿Y por qué eléctrica? vos no necesitas? Le vas a volar todo. ¿Y por qué vos no Porque yo necesitas? tenía que irme a trabajar. Mira, Rodri, lo que dice acá, legalmente eso no tiene nada que ver. Eso desconectás nomás ya si tenés termocalefón dependiendo de la tubería de tu casa. Eso puede ir a toda la casa, dice. Desastre domingo, si hay pestañeo es porque domingo está instalado. Silvi, Si la se va la solución luz. soy yo porque me baño con agua fría y no te causaría problema, dice Pedriño. Comprame Epa. pizza, ¿eh? No se va a buscar. Las Lorenzetti tienen 3 tipos de ducha de diferentes capacidades. Depende del tamaño y la potencia para que salga el agua más Sí. caliente, dice. Ese yo quiero, el mío es más pliqui, ¿puede entender? Ah, ese La que señora chispea todo. puso... No, chispea, vos- pero no calienta tanto ¿Vos el vivís en agua. un edificio o algo? Sí, sí, sí. Ah. Sí. Domingo quiero que me instale paneles solares con baterías. Lombo le va a armar, boludo. El estadio en el estadio en el Chaco.
paneles solares. El estadio mundialista en el medio del Chaco. Ese va a estar bueno. Tienen que hacer cosas. ¿Qué te coreí que soy No sé qué viendo le el veo. programa con mi lapa Leti? Saludos de Puerto Pablo, purete el programa. El lunes veo si decís. Para el vecino Gracias. Otaku. Puerto Vení Pablo. pues viernes, ¿verdad? ¿Verdad? Puerto Pablo, ¿pero qué parte es? Oye, ¿Y Lambaré? ¿Dónde vive Otaku? ¿Otaku? Sí, Otaku de Puerto Pablo. No, tampoco. Qué malo, Marcelo. Tenemos mensaje de WhatsApp. A ver, vamos. Hello, quiero participar del sorteo. Ella es Nube. Mira, le puedo dar Nube, canichita. Abulto Con todos tiene- sus juguetes. Abulto tiene la peluche. Güey, me parece, sí, de verdad. Fuerza. Me parece, José de Fíjate, Pegaso. joder. dupla. Boludo, el mismo físico y todo. Trolazo. ¿Qué será que está haciendo este tipo que está haciendo imágenes con IA? Mira la niña. Ariana. Qué lindo. Se ¿qué? parece a su dueña. Frenchy. Sí, sí, sí. Ese es el que respira todo. Mira, Mi amor. le vas a dar mortero bala. Ñaño, Mira mi cómo le parece a la mamá. Tira perro. Ese sí. Ese, por ejemplo, sí le parece ahí también. A su dueño. Mira vos. Mi gordito, mi madote. Mi madote. ¿Otro? Gasolina cara, auto por nuevo transporte. Pobre el burrito, no le hagan así al burrito. Burrito sabanero, me gusta. Buena idea. ¿Y este qué? ¿Un gato? ¿Qué? ¿Un perro? Un perro. Sí, no sé. le reparece, Hola, soy chico. Mía Valentina de Limpio. Negrichi. Negrinchite. ¡Yambeño! Voy a pasarle un poco video de... Ahí está. Sí, Ese no es tu perro. ¡Ey, Ata! ¡Hola! Penny Lane. Qué lindo nombre, Penny Lane. Para la novia de Ata. Mira, para la novia. No, aguante los salchis, carajo. Se le tornó al ganso a Ata. boludo. Encima, Sofi no quiere que ni uno de mis salchis se crucen, carajo. Sí, ya le aceptaron ya tu... Ya le aceptaron, pero Sofi no quiere que se cruce con ni uno. Ese es Ese mi que trajiste, ¿qué perrito. raza es, José? ¿Eh? Ese es mi perrito. Ahí la cara de Elías. ¿El nuevo de qué raza es? Pastorcita, alemán. ¿Cómo está tu Está perrito? blanco. Michi. Mira el perro de Elías, Will. Está en casa. ya mejor, ¿verdad? Se va a operar. Parece. Vida. Pollito, doctor. Ahí pasé de la nueva, la pastora alemán, al grupo. ¿Qué me dijiste, Café? ¿Qué raza es? Pastor alemán. Pero mejor lo que le acepten entonces. No, más Cuando vale. sea, cuando Pero, sea grande. espera, Le va a Sofi no surtir, quiere le que va- se cuando sea crucen grande. tus salchichas. Mi salchicha Entre macho. ellos. No, Pero con re- cualquiera. ¿Por qué? Qué fuerte. Qué fuerte, Pablo. Pone más grande, demonio. Hija de Boludo, puta. soy el peor con la IA porque tardé para hacer esas dos imágenes no sé cuánto tiempo. No sé usar. Sí, vida. Iba a hacer de todo, pero ya no. No, ¿Qué dice el mensaje ahí? Hazte nada. El mensajito ahí, buenos días para la instalación del termo. Llanito es ese perro, ¿viste? El que es pelirrojo, luego que tiene la nariz roja. Y es medio flaquito. Cape, lento. esa IA de Instagram ya funciona. ¿Eh? Y ahí hice yo, eso no sé. Y Lea. ahí dice, "Buenos ver, vamos días, a leer. Pablo". Poné. Buenos días. WhatsApp. Ahí está. Buenos días. Para la instalación del termo calefón es totalmente diferente. Partimos de parte eléctrica, cañerías para termofunción, Sí, grifos diferente, para güey. agua caliente y fría. Ni loco se instala con la ducha Lorenzetti. Viste, es otra cosa. Por Está eso te bien, digo, no así me le va a rompemos fundir en mi la casa. pared. Bueno, nomás ya voy a decir. Pero de verdad. Pero ¿vos no hay con estudiaste uno que salga para a tu eso? favor, Domingo. Bueno, nomás ya voy a decir. ¿Vos estudiaste en el SNPP? Sí. Fami, no estudiaste lo de tipo... No, en serio, en el SNPP. Ay. ¿Qué estudiaste en el SNPP? Se nota. Electricidad, ¿no? Sí, no, parte eléctrica, pero no, algo básica nomás. Se nota. Re. Servicio En el Nacional de SNS, Promoción fíjate vos. Profesional. Re ¿verdad? básica. Servicio de no saber Se fue nada. al primer curso. Al primer curso. Hoy la vamos a enseñar a una cambiar semana. el foco. Una Ya semana. está. Hasta mañana. Esa fue la Hoy te enseñamos a cambiar una pila. Rescate. Ese cosa se hace todo online nomás. Lo. Es costumbre nomás Favor. bañarse con agua fría, dice Pedriño. No. Para ustedes, lo que pasa es que nosotros tenemos que lavarnos el pelo, boludo. Yo no Eso es lo quiero que agua fría. pasa. Ahí sí o sí Vos tardamos. nunca te bañas con agua fría, Cape. Claro que sí, cuando hace calor, pero cuando hace frío. Imagínate nada. Vos estás y tu corazón ahí te baña con agua fría y no te relajas.
Yo quiero agua caliente ahí. Yo da. Que Pero ¿qué pasa en que el- se Hiérvalo. despegue mi piel, que yo quiero estar hirviendo así. Pero ¿qué pasa con eso que dicen? Porque hay pues gente que dice que tenés que bañarte con agua fría cuando hace frío porque después sentís menos frío. Sí, pero ahí vas a googlear y No, va a haber un pobre. estudio que dice que bañarse con agua fría puede producir un infarto del corazón. Así La nomás. gente que dice que... ¿Viste que Ariel puso hace rato ese positivo, no? Bola, boludo. Si te bañas con agua fría en el frío, de Pulmonía hombre. directo, boludo. No te puede De dar una hombre. gripe. Bore, y tu de bañarte en agua fría cuando hace frío. ¿Y para Nadie, qué nadie querés- se baña así como si ¿Y para qué querés bañarte con Y agua pero él fría? pues, puso positivo como si fuera que sos maricón. No, lo Ustedes positivo saben. es joderle a la gente que sabe instalar termocalefón, guau. No. Qué bárbaro. O sea, Ustedes domingo saben que nadie antes, gozaba. yo por ejemplo en mi casa, nosotros en un carbón calentábamos el agua, ¿verdad? Para bañarnos en balde y ¿En demás. serio? Qué bola. Pero de verdad, Mentira. ¿Y vos qué parte de que yo era pobre, Pero pobre? así, no entendés? así de pobre, pero te pregunto. Mucha de gente ignorancia, calienta boludo. así su agua para bañarse. Yo con una vez boludo, me en bañé balde. así en el Chaco. Calentás en la olla que se hace para... Cuando hice el que se cuartel. hace la comida para cocinar. Cuando le mató a Yaguarete. Nosotros vasito, cargamos así con en el balde a la mañana y dejamos así en el sol. Ese es peor. Bueno, Dale, nosotros... Dula. En serio, Cocapé. Y ahí, Capé, creamos la En energía serio, solar. porque no teníamos cómo calentar. Bueno, nosotros por lo menos teníamos brasero y calentábamos en la Mira, olla que es para comida. ¿Entendés? Ellos tenían por lo En, menos en brasero. casa nosotros ¿Viste el nivel de pobreza pues Sí. estamos hablando? Chicos, se está la pisando toalla, con la toalla. nivel de pobreza estamos en el hablando? En el hombre decíamos que nadie use el agua, no usen el agua, no usen el agua. Y entramos a bañarnos porque nadie podía usar el agua. Para porque que si no no, salga. o capú. Así decían. Estamos Bueno, hablando por el nivel. calentábamos el agua en el brasero con carbón de más y Y de paso ¿qué tu iba a cocido. contar yo? ¿Y a qué ¿Qué te bañabas? ¡Da hora? uno, carajo! ¿A qué hora se bañaban? Ahí Eso es está lo en que una pasa cuando conversación y ustedes acá me estamos en otra interrumpen porque yo conversación. después ya me olvido. Qué mucho, gente. Domingo, oso, pato. Ahí está en Pato, una pato, conversación pato, acá en pato. otro. Espera, domingo era tan pobre. ¿Qué pasó? Ya me acordé. Claro, te contás. Bueno, nos bañábamos con agua así calentada Sí, en carbón. en brasero. En brasero. Y después ahora tenemos el calefón. Sí. Y ahora yo, si hace calor y todo, me baño en agua caliente. Ah, sí. El trauma Porque de tipo, niñez. para mí es demasiado frío ya el Claro. agua fría. ¿Entendés? Entonces Claro. caliente. Ahora lo que yo quiero saber. Domingo no calentaba en el brasero. Ponía En el sol. al sol el agua Al sol. para calentar el agua. Entonces, ¿a qué hora se bañaban? Y nos bañamos a las 6 de la tarde por ahí. Y no se enfriaba Pero ya ya todo se el agua enfriaba. viendo eso. No. No, por lo Ustedes general. saben que esas son asociaciones nuestras en el cerebro de la escasez. Hay cosas Sí. que nosotros asociamos a la escasez y eso se da con ese tipo de cosas, con alimentos, Sí. ciertos alimentos. Yo, por ejemplo, el paté a mí me encanta, pero yo no compro porque a mí demasiado me asocia con esa época. Ah, de la mi época casa dura. donde, claro, y era así pan trincha con paté, la merienda. Entonces yo hoy de adulta yo Ya no no quieres. compro y me encanta, ¿entendés? Pero tengo esa cosa que asocio con... En invierno, Te juro. por Yo, lo por ejemplo, general, ¿qué es la lo que gente pobre se baña ya a las 3 y eso. Porque ahí está el sol y ahí está Sí. calientito tu agua. No me vayas a decir las 6, boludo. Y yo asocio el dulce de leche con trauma de niñez. Pues todo el mundo comía dulce de leche y yo veía así. Y el yogur. Todos mis primos tomaban porque mi abuela y abuelo le traía ese yogur guaraní. Martes frutilla. Sí, lunes Pero, Y o sea, todo tomando su yogur y el gordo. Pero es Gelatina. diferente con no tener para comer que tener poder. y no poder. O sea, vos no podías nomás. Y no podía, pero ese también es un trauma. No. Entonces ahora yo el Sí. yogur le bajo. Tus traumas son una mierda. ¿Entendés? Vos sabés que yo Ahora al cosete yo de niño, problema. por ejemplo, re me traían así yogur, Tempo. yogur. Y hasta ahora, por ejemplo, yo te voy a desayunar, comer, No, yo el merendar, yogur te tomo de cenar todas sus yogur, formas. todo el día yogur. Y ¿entendés? dulce de Hay leche no cosas puedo de ni yogur. ver. ¿Sabes que también a mí el brote de soja? Porque en mi casa Pipo y Shahawan le ponían brote de soja a todo. Al guiso, brote de soja, sí. Empanada ¿Qué de es el brote de soja, Sí, todo brote de eso. soja y carne de soja. ¿Qué es el brote de soja? Y La soja antes de ser soja. es O como brotana. no sé cómo te voy a explicar. Es como Plantines de soja. Unos plantines, ¿Viste? sí. Cuando crece recién la plantita y es así amarillita y tiene un tiu. Pero y ese es vos le bueno. pones, por ejemplo, al guiso y es más grande, ¿entendés? Entonces, para que rinda, brote de soja y carne de soja. Todo en mi casa se Y convirtió en después, carne. ya que quería hablar de que no había, antes era, yo no puedo comer tampoco coquito. Porque antes era, Tata servía para nosotros así el plato, un poquitito. Tenía plato, Y boludo. otra vez el coquito ahí.
Y tenías que comer coquito para que te llene. Claro. Qué triste, José. Perdón, porque vos sos más pobre. No, pero No, es que competencia de es que quién no, era es más competencia. pobre. Ya ¿Quién sé es que más no es pobre? competencia, pero hay cuando dejé que venga acá a contar que eres presumido que vos sí tenías todo de plaga. Chanito está callado. Sí, no, Porque él Ni una sí palabra. tuvo todo. Ok, el privilegio Qué hecho conversación pájaro. de mierda. La puta. Tienes que meterle whisky, carajo. Calvo, ahí se harina, galletita comida tipi. con harina. Legalmente. Ahí Ese está, es ahí el está el brote brote de de soja. soja. Ese brote de Ese es. soja. Y ese le hace grande la comida. ¿Cómo me ¿entendés? O da sea, de mi le- mamá? le Tienes que comerte abulta. para hacer Y sal. después había la carne de soja que te daban en la iglesia. Porque Con ese también. legalmente todas las personas así que antes eran así más o menos pobres y que estaban así mal, cuando tienen plata así o así empiezan así a contar su historia, eso así, cada vez peor, porque lo que son está así. diciendo eso Elías. Elías y No estoy Roja. diciendo nomás, no estoy diciendo. O sea, está diciendo Elías. que los traumas de Elías está contando ahora. Pero no, ¿Qué me hay que está diciendo? confundir. Puede No, hay que confundir ser pobre con atravesar momentos de necesidad. Son cosas diferentes. Brillante, no, yo Silvia. era pobre. Vos eras pobre. Pobre. Ok. Pobre. Nivel. Pero cuento porque acá venimos a contar cosas nomás. Si no tenía plata, cuento, en serio men. era Y pero y vos con lo que está invalidando a todo el mundo. Pero él con lo malo otra vez está en mi Y vos contra. lo que Ay, está yo no estoy invalidando. invalidando nada, dejan de ¿Qué joder. es lo que está diciendo, boludo? Estoy diciendo nomás que es loco que la gente que ahora están bien. Vos que estás haciendo ponele- competencia, Y ¿quién era bueno, más pobre? y vos también. Ahora venía a contar vos que calentaba tu agua en el fuego. Yo te estaba Él era más jodiendo pobre que nomás. vos. Él era más pobre que vos. Y nos da más pena él que vos. ¿Quién era Porque más él pobre, calentaba Elías o Es que el Vos. tema es que yo no intento luego dar pena No, pero igual lo logras. al final. A mí O sea, en el estoy día de hoy contando tenemos nomás, el boludo, pobre y o el sea. más pobre. Competencia, No ¿quién, sé, era ahora más, ya era. quién era más pobre? La cara de demonio está re ¿Qué hora es tu disfrutando pausa? el Quiero programa. Yo era tan pobre que comía solamente la comida que sobraba nomás. Ale Roja soy. ¿Viste que Ale Roja? Ale Roja es Así, especialista en Está contar bien, su dale, historia. saludos. Ale, querido. La mascota de José, dice. Ahora le vamos a mostrar la mascota. Dulce de leche de lo mejor. A ver, ¿quién es? Dulce de leche de lo mejor. Sí, qué sabroso. Pedrillo. Pedriño. Obvio. Llegó el momento del terererupá con Don Vito. ¡Qué Me gusta tu rico! empanada. Me gusta la pireca. Atención amantes de las empanadas de huevo, llegó una nueva forma de disfrutarlas en Don Vito. Sí. Empanada casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal y pimienta, justa para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedila hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito rellena de historias. Señor. Y el tereré, igual le bajamos tereré. Sí, Llegó señor. Santo Tomás. Santo. Cuando el tereré llega con yuyo, llega con todo. La nueva hierba Santo Tomás con todo. Viene con todos los yuyos para empantanarle a tu tereré. Cedrón, capí, cocú, menta, piperita, hierba de lucero y limón. Santo Tomás con todo. El primero es para él. ¡Atención, Popu Fest! Sí, señor, ya se viene, ya se viene. Este 30 de abril en Riverside, en la Bella Concepción. Cachiporros, Marilina, Grupo 1 y los Tulipanes, más DJ Rui, DJ Fercam poniendo el ritmo desde temprano. Evento oficial de Radio Popular 103.1 FM desde las 19 horas. Entradas en Tuti, no te lo pierdas. Señor. Y atención que tenemos Belcan y Belcat, moradito. Sí. Hoy hay sorteo, señor, sorteo de Belcan y Belcat. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Sí. Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan, sanos por dentro, bellos por fuera. Y ahora personal, Y gordito. se viene personal, sí. Sí, señor. 16 años esperamos este momento y ahora con Flow y Versus Sports vas a vivir el Mundial como nunca. Además de la transmisión oficial, elegí cámaras exclusivas de jugadores y hasta el DT. Podés ver los partidos sin deco y con cualquier internet. Disfruta de los partidos como quieras y donde quieras. Ahora Flow es para todos. Pausini, enseguida más de No Pensé Pasar por Esto hasta las 12. La relación ya te olvidé. No me llames, no se apure. No, perdón, ¿qué pasó? Ahora tengo un par de lady que me dicen baby. Póntame en Bentley. ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre, yo te apuesto que nunca olvidarás mi nombre. Con calmona, con tozona. Y voy devorando todas las gatas que yo veo sola. Me voy de par, yo de mi
vi desde hace mucho tiempo y me arrepiento tanto de haberte dicho adiós. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ella es loca por ritmo latino, se prende la pista bailando conmigo. En la rumba se toca, me mira y yo electrónicamente encendido. No me atrevo a decirle nada. Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra del bar. Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones al oído. Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo. De repente llegó su novio ya. Si no la vas a cuidar, échate pa' atrás. Es inevitable ver cómo una pareja se pierde en la rutina, las cosas cotidianas de la vida. Es por eso que deberías regalarle cada día una sonrisa a tu bebé. Bailando para mí. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas. Keiko, 11 y 11 en la República. Qué lindo está el día, Gerard. Qué bello que está el día. Ahora mismo 18 graditos. Hoy, por Mañana vamos a tener 15 graditos de mínima. Jueves 19. Sábado oculta y así sucesivamente. Viernes 23 de mínima, 32 de máxima. Y no va a llover. Hoy, por Día ejemplo, trabajador. hoy, por ejemplo, da Tenemos para hacer programa en la cualquier calle. cosa. Hey, Cualquier cosa, cualquier actividad, así, actividad física. Y eso, por ejemplo, con este clima de purete que para hacer todo. Nada que ver. Siempre hay que Claro hacer que actividad sí. física. Si no hace tanto calor y tampoco hace tanto frío. Sí, el tipo piensa en su whisky. Sí. Sí. Capé, en estos tiempos, si no querías salir a trotar, nunca más vas a salir a trotar. Ni cuando hace demasiado calor, ni cuando hace. Y yo en ningún momento quiero salir a trotar. Joseco Domingo se Qué va. bueno era que te iba al gimnasio. Sí, pero de vez en cuando, un ratito. Ahora que Sofía estaba de reposo, por ejemplo, Iris. ya no pude. Está. Pero ahora que ya volvió a sus labores, me voy a ir a partir de mañana. Dale, dupla. Ahí está, dale, ¿Cuántos días ya dupla. faltaste? No, 2 semanas. Toda su vida. 2 semanas. Puta, 2 semanas ya. 2 semanas, así que no me voy. Yo no me fui ayer. pa' Entre el creer. viaje al Chaco, después de estar ahí con las cosas, todo. Ayer me iba a ir y le prefería un Bellú. Oiga, y te vienen de entrenador. No tengo los entrenadores. ¿No tenés? No, sí, No. ese es Mar Nunga, que vos te vas solito. ¿Eh? El sábado a las 8 de la noche se estrena ¿Qué pasó acá? En vivo es. No, ya está todo terminado. Ha grabado. Grabado. Claro, sí se fueron. En vivo el Chaco. 7000 kilómetros se fueron. Se En van vivo. otra vez, ¿verdad? No, vamos a parecer, aunque pegaría ir a hacer un streaming en vivo, ¿verdad? Vamos a regalar lo de Belcam y Belcat. A ver un poco. Ya que ya la Wasabi. moto, ya que ya. Ya. De J. Butos, ¡Epa! Checa P de J. Butos al día. Bien. ¿Cuánto tenemos, demonio? 1. A ver. Ay, Mira con chanchito. Pitbull con chanchito. Mi Qué perro raro. durmiendo con el chancho de Villeta. ¿Sí? Entre ah, ellos, su perro. Entramos en la foto. Seraico. ¿cómo entra esa a la parrilla? Movele un poco a tu chanchita a ver si sigue en vivo. Tiene 2 lechones a la parrilla. Ah. Enorme ese perro. No, es el. Pero es el lechoncito como entra. Está en tu parrilla, oro. Y no digan así por el chanchito. Y que no sabemos si es mascota o es para Navidad. Para mí que... y Y eso primero parece con más que- cosas, puede güey. Otro más. A ver. Ese ya vimos. Ya vimos. vamos a repaso, toda pues, vuelta, repaso. bueno. Ah, para Ahí elegir. está. Peje ilumina. Además, está puesto que si yo preguntaba a mí me iba a putear. Mi amor. ¡Epa! Mira la señora. Sí, le parece. Uno de los 6 gatijos. Ella es Kira. Y ahí está Vamos a darle relax. para los 6 gatijos, ¿verdad? Sí. Ahí está el salchicha. Se lleva el balanceado de Belcan y Belcat. Ahí está, para sus 6 gatos.
Y su perro salchicha. Mira. Ahí está. Se lleva Kira. Kira. Y adopten Yaguaí, dale nada. Sí, hay que adoptar. Ayer le vi al policía que rescata y que estaba pidiendo por favor que adopten porque estaba muy saturado ya el refugio y no puede más recibir nuevos ¿No vieron rescates. ese video que se hizo viral también del señor ese que le tenía atado a su perro? Sí, se fue, el tipo le grabó todo y le dijo que quiere que le dé su perro, que le entregue, que él le iba a llevar, porque supuestamente ya no le aguantaban porque era muy tarobá el perro, que todo aquello, y le tenían todo el tiempo ahí atado, y el señor se fue a grabarle y se quejó y le dijo, o me das a mí que lleve tu perro, voy a llevar yo, o te voy a denunciarle. ¿Y le denunció? No le dio. Ah, le dio Sí, también. y sí. Le dio el perro. Pero muchas veces con Pero eso- se notaba luego que el señor tampoco le quería mucho a su perro porque le soltaron y el perro pues quería jugar, ¿verdad? Si Claro. era cachorro todavía. Se iba y le saltaba al señor y el señor ahí. Un domingo, ¿Para qué tiene Buscaba, perro si le van a buscaba todo a su maltratar? perro, Dios Será. mío. No, hay que hacerle caminar a los yaguá también. Necesitan poder gastar su energía. Demasiada energía tenía. Más otra vez cuando son perros grandes. No, y hay gente Y que si le la ata, sí le ata pega. porque, por ejemplo, se quieren escapar por la reja. Y ese que vos comprar un tejidito nomás y Ya, poner ya está. ahí, sí. Yo El mandé a señor hacer que así tenía con dos mi balcón. murallas que pegó. Para que no se tire. Porque se tiró una vez quimo de mí, pero cuando yo estaba en el primer piso. Y por suerte, viste que abajo de mi departamento está la farmacia, ¿verdad? Bueno, y la farmacia tiene un techito. Se cayó Y ahí. se cayó ahí, boludo. Sí. ¡Qué loco! Sí, y yo dije, ni cagando va a pasar porque así sigo entre la Sí. reja el espacio. Y yo dije, no, es peligroso porque no va a entrar ahí. Y mi perro es puro pelo también de repente. Entonces, Entonces se acolchó ¡pup! ahí. Se tiró un poco de mí, boludo. ¿Qué? Y al día siguiente La sacó. vino mi amigo y me instaló todavía el maera. Sí. El tejito. Y me costó nada, 150.000 bueno. Sí. Pero cuando es perro grande, ponerle eso, tipo al herrero, ponerle la cosa y sacarla a pasear, comprarle una correa y sacarle 5 minutos ahí por la cuadra, corre, y después ya entra. Sí. Después, ¿qué dicen los yuteños, mi querida Fla? Dice, no declares o tu Jin, Josecito, te apoyo, dice Pedriño. No. Uso Vuelvo. cebolla relacionado con Paraguay, con Argentina, el dulce de leche, dice, Dicen que el dulce de leche paraguayo también. finalmente. Mm. Emanuel dice, no pasaron la foto de mi mascota, dice. Ah, ¿qué? Manlio dice, pasta frola es lo mejor, dice dulce de guayaba, Mopio Elías, yo Yo no. dio Atari tenía. Hijo de puta. ¿Qué es eso? ¿Qué pedo eso? Atari es un jueguito ¿Qué- que antes estaba de moda, pero ya en los 90 ya era Antes de los camboya. PlayStation, de los Nintendo, fuera. Pero en los 90 tenía Atari, era. No, ya. Si era de los Quieto. 70 a los 80. Rompe Yo que diente, tengo pero que ver ¿qué ahí. dice? Yo que tengo que ver con el jueguito. No, y que Por yo ni competencia Atari de no pobreza, tenía pues. nomás, dice. Pero él tenía jueguito. Vos pensás que yo iba a tener jueguito. ¿Cuál era tu juguete? ¿Qué tenía de juguete? Palita. Mi pilín. Palita. ¿Qué tenía? Tenía juguete, vos. La Espera, planta. no tenía ni un autito. Se limpia el culo con Pandorga. la hoja. Nada. Pandora. Pandorga. No sé qué dice acá. ¿Y cuál era? ¿Y qué otro jueguito tenías? ¿Con qué te divertías en la infancia? Y jugábamos ese bechi y eso. Bate. Pelotita al hoyo y eso. Ah, entonces tenías balita y compañía. Palita, sí. Y barajita. Mm. De Dragon Ball. Y en los Reyes, eso te traían los Reyes Magos algo. No voy a más decir porque ustedes dicen que yo quiero contar demasiado para causar la. Ahí sin naranguismo. Ah. ¡Ey! Pero viste que ese una vez al año era la oportunidad para ligar, aunque sea pelota. La hora es lo que regala pelota y botín. Por eso ahora, Ocarina. Vos regalado. Porque Claro. él sabe lo que pasó. Está Lo que se Quiero que los descubrió. demás pasen eso entonces. Bien, hasta ahí lo que tenemos los Bueno, mensajes, ahí está. compañeros. Dale, sí, güey. Portada Diario Popular, señor, señora. A ver, Pásame, pi, 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 pi. ¡Pasaje! Este juego es tuyo. Mío, es ¿Sabes qué? papá. Atención. Sí. A ver. Tapa Diario Popular. Titulares del día. Titulares. Vamos a leer los titulares, compañeros. Atención, el titular del diario popular. El dulce de leche está en el remo. Dice, en mi juego soy la reina y domino. Qué linda está Bifi, Heredo. No pasa el tiempo para ella. Hermosa. Bajo Juegazo. su propia ley de ganar siempre asegura que es intensa pero no tonta, pega catú. Ella volvió a hacer un balazo porque recordemos que le echaron supuestamente de un. Porque canal estaba porque rellenita. estaba gorda. ¿Cómo peor? Poli, toman barrio para atrapar a los pandilleros. Ah, esto fue en el barrio San Francisco.
Operativo Onda Bukele contra bandidos rivales, calavera y anticalavera en el barrio San Francisco, pues está un quilombo ahora todo. Y Tanto que me costó construir todo. lo que sí que el barrio San Francisco tenía que ser el barrio modelo. Sí, y ¿verdad? esto, que lo otro. Y lo que sí que se convirtió en el barrio más peligroso de todo lo que es Asunción. Nadie quiere entrar ahí, no se van ni los Bolt ni los Delivery, tierra de nadie. Bueno, página 10. Aquí nadie. Cayeron en la microtraficantes, porque está el grupo, dice que hay un grupo Calavera, y después está el otro grupo Anticalavera. Sí. Y viven pues todos, ¿sabe cómo es que en monoblocks? Ay, En joder. edificio así lindo era, en teoría. Cuando yo hice... Y lo que sí que viven en los monoblocks, pero ahí ya hacen lo que quieren. Lo que sí que se le atrapó a todos ellos. Después, ¿qué más tenemos, Página Shenchi? 15, página 15. La Puta del disciplina ahora Oh. es mi marca personal. Lilian Farrea con sus colegas actores, dice. La rubia Lilia Ruiz mostró una parte del after de las grabaciones de la serie que está realizando en Nueva York. Se nota que hizo muy buenos amigos entre actores, productores y directores. Lilian, ¿con qué actores y productores saliste el fin de semana? Compartí con gran parte del elenco y producción internacional de la serie. En este nivel cada encuentro es estratégico, se crean vínculos, se hablan de futuros proyectos, se construye la industria. No es solo salir por salir, es moverse con propósito. Díganme dice un poco, Lilia. ¿dónde podemos ver sus pelis? Porque vi tanto ya que ella hace pelis, pero yo nunca vi. Serie está grabando, una ¿Serie? serie. Pero tipo hace de narcos cuántos y esas años. cosas. Y así de... Le voy a escribir porque hablamos con Lili. Sí, escribile. Dale. ¿Qué? Página 7, chicos. Página 7. Le aplicaron maniobra de Hemlynch a el bebé vomitó y respiró, dice. Amarillos salvaron a un bebé, dice. Bomberos voluntarios de Vale de emboscada salvaron la vida de un bebé de 18 meses que se atragantó con su leche. ¿Es pico posible atragantarse con la leche? Claro, claro. que sí. Ese es el famoso putu. No, Hoy putu, ¿sí, pues? no. ¿Y cómo entonces? Tu pico no, el que te desmaya porque te baja. No, ese es putu. Putu es cuando, por ejemplo, estás comiendo sopa y se va de un pedacito te causa Pero así. ese te atora, no, es que te atraganta. y te atora. Te Ah. atora. Me atora. Me atora. Bueno, dos hombres desesperados llegaron hasta el cuartel de bomberos pidiendo ayuda. Los socorristas le aplicaron maniobra y el bebé reaccionó, dice. En emboscada, dos hombres anteayer a Sayé desempeñados al cuartel de bomberos local con una criatura de 1 año y 6 meses en brazos con aparentes signos de asfixia tras haber tomado su leche de biberón Ay, y haber bronco aspirado su leche. Dice, los adultos responsables del niño pidieron socorro a los amarillos tras varios intentos fallidos de intentar reanimarlo en su domicilio. Dice, se está ahogando, por favor ayuda, se le escuchaba decir al papá. En el lugar fueron recibidos por el comandante Julio Bobadilla, quien pidió calma a ambos para poder trabajar. Enseguida describió que observó signos de asfixia y también una cianosis, ¿verdad? Ya estaba todo azulito el bebecito. Ovechita. Presumiblemente a consecuencia de la broncoaspiración. Personas responsables con un niño en brazos llegan hasta el cuartel de bomberos solicitando asistencia para el infante de 18 meses de edad, quien, a decir de los adultos, se encontraba tomando leche en biberón cuando se le imposibilitó respirar, por lo que intentaron reanimarlo sin lograrlo. Ante esa situación se fueron a pedir auxilio al cuartel. El capitán Giovanni Ferrandina le aplicó la maniobra de Heimlich, logrando hacer expulsar el fluido hasta restablecer la respiración normal del niño. Y enseguida, con ayuda de personal policial de patrulla, fueron trasladados hasta el centro de salud para recibir atención médica. Tras control médico y recibir las recomendaciones médicas, fue dado de alta, trasladado hasta su domicilio, sitio en el barrio Usupoyú, donde se esperaban sus familiares. O sea, que ese es el miedo del casi todos los papás. ¿Verdad? Pero Ese será que que estaba ese- acostado tomando. Y hombre. ese, muchísimos bebés murieron así, famosos se quedaron y murieron así durmiendo porque Sí. broncoaspiraron. Así es. Puede pasar. Por eso cuando Sol recién llegó, estábamos ahí, controlábamos. Que respire. Que respire, estábamos ahí. Pero no sé, tiene algo que ver con la posición. Dice que tiene que ponerle medio levantadito. No tiene que estar totalmente acostado, tiene que estar medio levantadito. Y yo, si no, Sí, No, puede bronco pasar. aspira. bronco aspira. ¿Qué dijeron ¿No la... viste? ¿Qué?
Página 2. Aspira, dijiste. Página 2. Página 2. El bombero había sido asesinado por el ex de su novia. Y se vio el caso del bombero. No, ese que ¿qué le pasó? liquidaron. Ah, el que se iba con su novia a la madrugada, ¿verdad? Y le acuchillaron por ese, Sí, ¿verdad? ahí dicen, espectacular Pobrecito. el giro en la investigación de origen del Yeyucá del voluntario. Dicen, la investigación del asesinato de un joven bombero voluntario apunta a una cuestión de celos del ex de su novia, dice, quien al final quedó demorada, ya que ella dio la versión de que fue un presunto asalto. Supuestamente entre 5 el Yeyucá sería por celos, dice acá. En Ñembú pasó eso. El criminal hecho se produjo el domingo de madrugada, a eso de las 5, sobre la calle Tres Fronteras, casi 29 de septiembre, en el barrio Mbocayatí de esta ciudad, camino a San Antonio, según los datos. Resultó víctima fatal Abel Antonio Duarte Núñez, 21 años, quien salió de un local nocturno donde trabajaba y a bordo de su moto se dirigía a su casa con su pareja para descansar. Ándale. Según la versión de la pareja, Rocío Yanina Rojas Pérez, fueron asaltados por 6 sujetos en 3 motos que los interceptaron, pero dicha versión fue desmentida por otro testigo, quien dijo que fue un sujeto en una sola moto el que disparó al joven, dice, cayendo ya en contradicciones la pareja Cintia Núñez. Qué fuerte. Qué loco, será. Qué loco, pobrecito. Pero era raro luego porque dijeron wow, que era un asalto y Entonces entre 6 se fueron y nada no le quitaron. Supuestamente nada no le quitaron. Se mataron más Dios directo. Le mío. liquidaron nomás. Página 23. Página sí. 23. ¿Cómo va a terminar el superclásico? Todavía no tenemos. Mira, Alto cuando mando pague de y la seguridad de tema. Cerro fue citado para declarar. Hoy a las 4 de la tarde, el señor Ramón Lescano, oficial de seguridad del Cerro Porteño, va a comparecer ante el tribunal para prestar declaración por la evidencia y el atento oficio. Vamos a ver. Dicen que esta semana se define todo antes del Día del Trabajador. Ahora peor va a presionar Olimpia los puntos siguiendo que perdió contra Libertad. Y ahora lo que está gente, eso es lo que siempre dijimos, que iba a pasar si con tal escenario y tal escenario ambos iban a presionar. Ahora Olimpia está presionando que se le dé ya los puntos a Olimpia. Cerro dice no. Se le tiene que dar a Cerro. ¿Por qué? Porque Olimpia fue el encargado de hacer el espectáculo y que tardaron luego la hinchada de Olimpia. Fue la que tardó en entrar, en darle la entrada a la hinchada. Por eso lo de Cerro. Un quilombo. ¿Y qué va a pasar si se le da un punto para él? Ya, o para más igual la situación. Para mí eso es lo más justo. Un empate. Un empate. Puede pasar Ya Europa también, es Yo creo- demasiado con larga. Y sí, yo Eso creo es que lo más justo, boludo. yo creo que van a hacer eso. No le van a dar la punta a Olimpia. Vos decís, Y el antecedente contra los de Mayo es lo más. muchos dicen que sí le van a dar los puntos a Olimpia, pero hay también. Lo más justo con el empate, boludo. Si el partido está empatado. Sí. Y termina ya Yo el tema calculo ahí, que chao es ya. lo más justo de eso. Y ahora están supuestamente saltando videos de la policía, que la policía fue la que le provocó. Un quilombo, lo cierto y lo concreto, nos quedamos sin clásico. Una de las pocas cosas buenas que tenemos en este sufrido país, nos lo sacaron y vamos a ver si es que recuperamos ese tema. ¿Sabe cuál? El tema de ir a la cancha. ¿Verdad? Que Con- mucha en gente. familia. Que mucha gente va a dejar de irse a la cancha después de esto. Ya dejó lo de irse a la cancha. Peor 20 más con Eso, esto. por así ejemplo, que- es lo mejor de ser ñuense. ¿Eh? Que se va la familia a la Ellos cancha. son 11 nomás, ¿Qué boludo. querés Son decir? 11 nomás ahí entre ustedes. Ah. Yo voy a volver a decir lo que digo siempre. La gente del Interliga se me calla. Ya te pones en el Interliga. La gente dice llena más la cancha que el pueblo. Muchísima más gente que en la La cancha primera de división. Epa, Rubio Ñu la vez pasada, ¿sabes qué? ¿Cuánto Metimos 7.000 personas contra Cerro Porteño y le ganamos. En la final de Jotagusto entraron 10.000 personas, cachón. En la final, De la Liga de Jotagusto, 10.000 personas entraron. 10.000 personas. Sí. ¿Y 10.000 Trinidad personas. versus El jefe, Jotagusto. Barra Brava, Calla, ¿Y de que qué son club aquellos vos sos de mismos. Jotagusto? No, yo no soy ningún club, pero te estoy diciendo más que 10.000 personas entraron. Y en Rubio Ñu, que estaba en primera división, ¿cuánto metió? 7.000. 7.000. Pero porque 7.000 es nuestra capacidad nomás. Ahora sí llegamos a clasificar a ¿Cuánto era? Sudamericana. 6.000
900 eran de los otros. Consejo, ¿quién clasifica a Sudamericana? Está peleando el descenso. No, yo estoy viendo Sudamericana descenso. Me estoy preocupando por el descenso. Encima contra Luque. Ay, fuerza. Pero está ahí Felipe. Nos vamos a la pausa, demonio. Vamos a leer más noticias, por Página supuesto. 13, ¿Qué compañeros. Página 13. Página 13. Luana Alonso fue mamá y mostró cómo recuperó el estadazo. La ex atleta Luana Alonso sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar que luego de meses de ser madre logró recuperar su cuerazo. Alonso, quien es madre de una niña, contó y mostró cómo recuperó el estadazo en unos 4 meses. Recordemos que en su embarazo la rubia había sido criticada por la cantidad de kilitos que subió. Sin embargo, ahora se muestra radiante y espléndida. Desde Yanquilandia, Luana compartió su rutina de ejercicios donde termina casi llorando. Los ejercicios de Luana van desde caminatas, trotes, ejercicios abdominales, glúteos, planchas, sentadillas con peso. Y pierde pelo. Otro detalle con el que combate Luana luego de ser mami es la pérdida de cabello. La rubia dijo que luego de dar a luz se le cae mucho el pelo y hasta ahora no encuentra fórmula para trancar el problemón. Es un proceso. Es un proceso. ¿De qué? Y de eso, la caída de pelo y demás. Seguramente que su médico le tiene que dar su... Y falta de algunos pastillitas. nutrientes de seguro. Exacto. Pero qué feo que la gente, ¿verdad? Tipo... O sea, qué feo que ella tenga que salir o va a mostrar que ella está recuperando su cuerpo porque se burlaron. Por la presión, por la ¿verdad? crítica de que estaba gorda. ¿Verdad? Y acá hay un tema parecido. Qué Página fuerte, ¿verdad? 14. También porque, ¿sabe qué pasa? Se le critica cuando engorda. Después cuando adelgaza, cuando está Demasiado gordo, flaca ya, sos demasiado gorda. pirucha. Después cuando adelgaza demasiado, está Pirucha. enferma. Página 14. A Andrea ver. Valobra. Cállate el hocico, cerra el ort. Andrea Valobra salió a hacer un video de cómo respondería a la gente que le cañea sin saber nada de canto, pero también en los últimos días reflexionó que vinculen su bajada de peso con una supuesta ruptura matrimonial. La cantante aclaró que no está mal de amores, es solo que decidió bajar de peso por salud. Es un poquitito un estigma que hay que desentrañar. Para mí no tiene nada que ver estar o no en pareja para ponerse más flaco o flaca. Hay un montón de cosas que van afectando el funcionamiento del cuerpo. Y si tu cuerpo empieza a funcionar mal, obviamente que no va a lucir como le gustaría lucir. Eso nomás yo cuento, que lucir diferente corporalmente no tiene que ver muchas veces con la relación sentimental. Porque ya dijeron, bajo de peso, se separó, pues estaba mal de amor. Sí, mal de amores. ¿Por qué lo que Pero la... ¿quién lo Famosos Pero se hay engordan en un- pareja, pues. No, Eh. de qué pasa también. No sé, yo en mi época de máxima flacura fue cuando yo estaba por separarme, por ejemplo. Y bueno, ahí sí. Cara Porque dura estaba tiene que ser- depresiva y no podía comer, entonces no Cara era dura tampoco tiene que ser sano. también para criticarle a Andrea Valobra de que No, canta de mal. canta mal, no, ese ya es el Dios colmo. mío. Ese ya es el colmo. Son cosas de puerco, chicos. ¡De puerco! Legalmente. Pausa, demonio. Enseguida más de no pensé pasar por esto hasta las 12 menos 10. Ahí métete. La medicina Dos. engañadora que te envuelve y te domina. Una abusadora, ella como sabe te devora y si no tienes experiencia te enamora. Una especialista para que te ponga ella a la vista. Balas hechiceras, uno mensurista. Que si es maliciosa, yo que la traté como una diosa me engañó y ahora me llama como loca. Presea, dale, presea. Si ya no estamos juntos, la mujer me aldea. Mami, presea, dale, presea. Que pocos son los hits que escucha y en la aldea, ¿sabes? Presea, dale, presea. No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevan más. Presea, dale, presea. Ahora estás celosa porque otra me desea. Esa noche contigo la pasé bien. Wow, pero yo me enteré que te debes a alguien. Yeah, y tú fallaste, pero ya es tarde. Y tú fallaste, pero ya es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. 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 Presea, dale, presea. Si ya no estamos juntos, otra mujer me aldea. Mami, presea, dale, presea. Que pocos son los hits que escucha y en la aldea, ¿sabes? Presea, dale, presea. No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevan más. Presea, dale, presea. Ahora estás celosa porque otra me desea. Dile, yo estoy soltero, Mike, y tú presea. Yo saco otra a bailar y tú presea. Tú comes en todos lados y me presea. Si tienes dueño más, ¿por qué presea? Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó
Dale mambo, dale mambo. Looney Tunes. Son cosas que pasan en el barrio fino. Daddy, Elie. Daddy Yankee, yo. Come on. Enrique Iglesias. Gente de zona. De Semen. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice 1000 palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bailando, 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 bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bailando, 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 bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor. Hoy salgo pa' la calle sin rumbo. Como un vagabundo sin rumbo.
Hoy sí que no hay nada que me pare. Hoy una gatita me llevaré. La luna está llena y la disco llena soltera. Y andan coqueteando. Así de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando. El bajo de tu me suena como es. Hoy una gatita me llevaré. Hoy salgo para la calle más fino y elegante. Fino y elegante. Soy dueño de la carretera en el volante. Porque estoy fino y elegante. Tranquilita. Vamos conmigo así, cuida. Última vueltica de. Casi dije tercer tiempo. ¿A qué? ¡Epa! ¿Qué pasa? Marihuana only. Tranquilízate que hijo de puta. Bienvenidos No escucho. a tercer tiempo. Bueno, el gran saludo para el tóxico odia cuando yo me equivoco de nombre. Y la vez pasada dije también en tercer tiempo, no pensé pasar. Bueno, poderoso saludo. No se peleen por mí, hay mucho amor para repartir entre Quiere arreglar. celosos. Hablando de eso, qué rico el asado el fin de semana con la gente de tercer tiempo. Un abrazo grande. Así sos. Hijo de puta, me cancelaste el domingo, ya me estás yendo a tu casa. Ay, Estaba ma. volando ahí. Si llovió y no hiciste nada. Lluvioco. Ya pena, coño. No, Yo, estaba H, lloviznando. Ella 8, ella 8. Los perros ya llueve un poquito y ya suspenden el asado. Es que, Pero imagínate. jazoco, boludo. No pega. Ahí hace cuando tu la casa, lluvia. pero se inunda todo, pues medio No. bajo, ¿No? ¿No? Está lindo, encima tenemos todo techito, pero Camboya, pues, en vez de estar tirado en la cama ahí. No pega Que hacer estar mal. No, pega- aguantando visita, boludo. ¿Verdad? No. Cuando es así, no. ¿Qué? lo- Déjalo, Puta. papá. Déjalo. Eli, cuando nos íbamos a la casa de José, yo tengo una plaza, que yo tengo una La vez plaza. pasada, frente a eh, la Plaza plaza, Line- hey. Parque Lineales. Un pa- una La vez pasada entré Un detrás carajo no del tiene de plaza, club, boludo. entré detrás del Club Libertad para cortar camino para venir acá. Y me encontré con las vías del tren, tipo tenía que pasar. Y dije, me voy y me lleva a la placita ahí. Claro, derecho a tu izquierda que lleva ya al Parque Lineal Corea del Norte. Sí, señor. Pensaba que teníamos tren, boludo. ahí. Sí. Pasaba el tram. Era otro. Y el tren le pisó a mi perro una vez. Sí. No, cuánta historia hay del tren. Atención, Dale. momento de aportar un poco de belleza. Sí. Ella es la Miss Gold Paraguay 2026. Ella es Natasha Rexijal. Qué bárbaro, demonio, cómo venimos mejorando. Rostro, cuerpo, Odio. glamour, actitud, Hijo de puta. elegancia, Metió un coletazo ahí a la Tranquilo. cámara. pelazo, amamos. Hermano. ¡Qué diosa, Nati! Adelante, Nat. Adelante, querida, por favor. Miss Gold Paraguay 2026. Sí, escuchen bien. Miss Gold. Gol, no es mi oro, gol. no es Miss Gold y la gente. No, Tú Porque ya la si no se diferencia la... confunden, sí, después. Qué fuerte, Dios mío. hola Natasha, bienvenida. Fuerte lo que- Hola, muy buenos días. Decime- Muchas gracias. Dije Piugo bien tu apellido, Rexigel. Rexigel, sí. Rexigel. ¿De dónde es tu apellido? Es de J. Buto. descendencia alemana. Ok. Me manda. Va, Oregon González. Ayala. Ayala Ayala. González. Vaya. Jiménez. Eres. Ya no. No, ese ya No, es. ese es. español, tío. Camboya. Bueno, Natasha, comentanos, vas a viajar a México, ¿cierto? Para representar al país. Ya viajó ella. ¿Ya viajaste? Sí, justamente hoy a las 1 de la mañana llegué de México. Hoy volvió. Estuve en Aguascalientes representando a Paraguay en el Fashion Week México. A la miércoles. Wow. Otro ¿Y level, cuántos días estuviste allá? Estuve 4 días, desde el 23 de abril. Del 23 de abril a la Qué linda experiencia. ¿Y cómo fue para que vayas allá? Bueno, gané el Miss Gold Paraguay 2026, en donde gané la invitación especial del director del Fashion Week para irme a presentarme como representante de Paraguay. Modelo de alta costura vendría a ser, ¿verdad? Dentro de mi ignorancia pregunto. Así mismo. Mira, un poco. ¿Y qué tal esa experiencia de rodearte, digamos, con el mundo fashion en otro país, digamos, y sobre todo México?
Bueno, fue una experiencia muy linda porque salir del país y poder representar a Paraguay es con mucho orgullo que nosotras las modelos nos vamos. Y mi carrera empezó el año pasado, soy modelo hace 6 años, pero nunca había pisado una pasarela tan grande. Y pisar una pasarela internacional representando a Paraguay es con mucho orgullo. La verdad que puedo decir que estoy muy feliz y muy emocionada, ¿verdad?, de poder presentarle a Paraguay en otras pasarelas también. ¿Y habían muchas paraguayas o era solo vos? Éramos 3 paraguayas. 3 paraguayas. Sí. Ah. Pero yo fui la única que es del departamento de Itapúa. Ah, por eso Red sin todavía están todos los eslavos, alemanes, ¿Verdad? todo. ¿Y pudiste hacer contactos allá? Como que tuviste propuestas para otras pasarelas internacionales. Sí, justamente ahora estamos viendo para que me vaya a Milán, Italia. ¡Opa! ¡Epa! Sí, TikTok, con una diseñadora mexicana que justamente tuve el honor de poder estar con ella en el Fashion Week, que era Enamoramex. Entonces, con ella ahora estamos viendo, ya nos pusimos en contacto y posiblemente más hacia adelante ya sale un viaje a Italia para poder representar a Paraguay también en un Fashion Week. ¡Qué Vale. bueno! ¿Cuál era la capital de la moda? No es Italia, ¿verdad? Y Milano. Milán también. Milano. Pero Era Mónaco. Milán es está no queda en París. París. Después, pero Milán también, el Fashion Week de Entre Milán. Italia y Francia están... París, Milano. Pero va que- esa gentilicio de Milán, de verdad. Milanés. Milanesa. milanesa. Pero qué bueno que, Mágico de Sarita. ¿Qué te pasa, cerdo? que los diseñadores pidan por vos. Eso es lo importante. espectacular. Claro. ¿Y podemos saber tu edad, Natasha? Sí, tengo 22 años. 20, no, comenzando recién la carrera. Salía de la Espectacular. Ah, ¿estás Imagínate soltera? la primera vez. Sí, soltera. Está No, bien. no, no, ahora concentrate en tu Si, carrera. si necesitas una mascota, avisaban nomás. Ey, vos te quedás conmigo, estúpido. ¿De qué Me signo quedé de sos? viaje. Escorpión. Está bien. con Le razón. deposeyó Fabi Martínez. Está bien. Muy bien. Con Qué razón. lindo, espectacular. Espera, Nati, ¿cuándo fue el Miss Gold acá en Paraguay? Fue en febrero. Ah, en febrero. Sí. O sea, recién coronada, básicamente. Recién cuando era, sí, justamente soy Miss Gold Nordeste de Itapúa 2025. Ahora actualmente Miss Gold Paraguay 2026 y me estaré yendo al Miss Empire International en México, que sería del 19 al 26 de julio. Qué bueno. Ah, o sea, volvés a México ahora. Vuelvo a México. ¿De qué parte de Itapúa sos? Obligado. Obligado, de ahí están todas las colonias también. Muy bien, me Preciosa. encanta. ¿Y cómo fue? Porque queremos saber también, ¿viste? De esa parte del interior del país, ¿cómo fue? Hay también ahí agencias. ¿Cómo fue para que te metas en el mundo del modelaje desde obligado ya para el mundo? Bueno, desde chiquita mi sueño siempre era poder representar a Paraguay. Y desde los 14 años me estuve preparando, estuve con Joel Toyo, alta costura, con él hice mis 3 años de modelaje, pero después de eso dejé porque estaba estudiando danza. Ah, mira. Y entré en el bachillerato técnico en salud, entonces dije, bueno, voy a seguir con mis estudios y el tema del modelaje dejo por ahora. El año pasado me invitan para desfilar en Miss Itapúa, en donde acepté y bueno, estuve participando entre 10 candidatas en donde gano la corona mayor de Miss Gold Nordeste de Itapúa. Y desde ahí, bueno, seguí con este mundo que me encanta también. ¿Eso de dónde, Natasha? Ese sería de Ciudad del Este. ¿Qué guay? Y Ahí fue Ahí Miss fue la Gold elección. Paraguay, Ah, sí. mira. Y Acá dicen que le metieron obligado en el mundo del modelaje. Trun, trun, Basta. impresionante. Qué básico. ¿Y cómo zambaste también? Porque viste Itapúa todo o nunca te invitaron para. Sí me invitaron, pero ¿No te a gusta? mí Muy no valle. me gusta mucho. No te gusta. Que digamos. ¿Qué es lo que no te Ya, gusta? Tipo el más. tema de mostrar mucha piel y todo eso, ¿verdad? Exacto, Está más bien. eso. Está bien, está bien. Me parece muy bien. Bueno, ahí está. Mira, Natasha Retzinkel. Dije bien. Qué ¿verdad? loco, ¿sabes? @NatiRec19.
Bien ahí, bueno, entonces a full ya estamos de Obligado Itapúa para el mundo. Y ahora, ¿quiénes te están viendo por Obligado? ¿Están tus padres, abuelos? Mis padres, mi familia y obviamente mis amigos también que siempre nos Están apoyando. siguiendo. Muy bien. Qué bueno, qué lindo. Mi amor, me caso Ya, con con el ella. Prezi. dice ¡Epa! Pedrinho. Mira, Prezi. tío. Con el Prezi. Y esa foto nos sacamos con Natalia hace un tiempo. Deporte, Es papá. una persona que va a llegar muy lejos en los certámenes de belleza, así que le mando un gran saludo. ¡Qué grande, Prezi. Prezi! ¿Y te irías a un Miss Universo también? Sí, están en mis pensamientos entrar al Miss Universo Paraguay. ¿Pero Bien. para cuándo te querés preparar? Bueno, yo estoy en 4º año de medicina. Epa. Sí, entonces quiero terminar primero medicina y después sí lanzarme al mundo de Miss Universo Paraguay. Ok, amamos. Obligado es parte de las Colonias Unidas, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahí están todos varios. Está... Qué lindo. Te vas ahí. Qué linda Pero zona, Puya puede bro. ser nuestra primera Miss Universo doctora, médica. Doctora, ¿entendés? te juro. Qué pro. Además, profesora superior de danzas y Epa. joven líder de la cooperativa Colonias Unidas. Y también estoy participando en la red de jóvenes cooperativistas del Paraguay. Bien. El currículum, me encanta. Y después, Naya, con el ya. tema de los idiomas, ¿cómo estamos también, Nat? Bien, Sí. hablo portugués, un poco de alemán, el Speak español y ahora estoy aprendiendo inglés y Inglés. también el guaraní. Bien. Ich spreche Bien, Deutsch. bien. ¿Cómo? Ich spreche Deutsch. ¿Qué? Ich spreche Deutsch. Yo hablo alemán. No es speaking Deutsch. No, ich Nein, spreche Ich- Deutsch. Ich spreche Deutsch. Ja, Deutsch. du sprichst Sprechen Deutsch. Deutsch. Ya. Ich bin Kike. ¡Qué Boludo, qué forma de espectacular! ponerse metas y 22 años tienes. 22 Yo a los años. 22 Arrasando. no sabía qué carajo hacer con mi vida. Arrasando, Ahora Natasha. no. Impresionante. Hasta Felicidades. ahora no sé qué Hasta hacer ahora no con mi vida. sabes. Ya vas a saber algo. México, pero llegué con AJ Sí, Italia. Italia. Y ese va a ir otra vez a Boludo. México. Impresionante. Muy bien. ¿Qué pasó? Me encanta. Ah, tenemos mensaje de los yuteños. A ver, los Eh, mensajitos. Me caso con ella, dice Pedriño. Pedrillo. Pedriño no pierde. Cuando me caso con ella ya sabía que era Pedriño. Calgua dice J. Eulogio es capital de la moda, dice. Calgua fue alumna del San Blas, dice. Hasta las 11:55, dice. Me dicen que Janito sigue corriendo hasta hoy y no tocó la pelota, dice. Y bueno, basta. Salvaron un bebé de 40 años, María Teresa soy. Qué gordo está Superman, dice. Vi muchas pelis de Lili, dice. No, Basta. tranquilo. Muy bien. Espectacular. Hoy estuvo lindo el programa. Natasha con nosotros. Muy linda, Natasha. El mayor de los éxitos. Y cuando para ella. vuelvas de México te esperamos otra vez acá. Dale, Para que dale, nos yo cuentes feliz todo. de Sí. poder contar. Con la mi corona, ya, experiencia con la corona. ustedes. ¿Y cuándo volvés para Obligado? Hoy. Hoy. Sí. Está obligado a Obligado ese. volver. ¿Cuál es el menú con el que te está esperando tu familia después de tanto viaje? Y la verdad que no sé, vamos a ir Sorpresa. a ver si ¿Cuál es es tu sorpresa. favorito? Y la verdad que el asado, Asado. es uno de mis favoritos. Obligale ya, entonces que le preparo una Pero vos seguro para mantener tu figura te cuidas mucho. Sí, estoy con dieta, con mi nutricionista también, que es la doctora Jennifer Lin. Con ella ha sido una dieta muy estricta, pero puedo comer un poquito de todo. Chiquití, Fiu Fiu del día, Sí, señoras señor. y señores. Gracias por la preferencia de siempre. Pasado mañana ya es la farra. No. No, el viernes. es martes recién. Verana, Ah, estamos gordo, todavía. verana. ¿Qué fue rápido? Y En la producción se va a comunicar, te van a estar avisando ahora. Dale, Duca. Dale. Manga. Atención. ¿A quién le toca hoy? Que nos haga Nati los honores. nunca le digo a Evo Morales. No, nos lee Se ha el Fiu Fiu, detectado que es un el piropo boliviano. que está ahí, por favor. La parte Domingo, mostrale, Domingo. mostrale. Ahí, porfa. mostrale por domingo, ahí está. El poema. Por donde se te mire nomás, de por ahí tereí, mamita. Está súper linda, como una bebecita durmiendo en su camita. Muy bien. Jamás se escribió eso. ¡Mañana!